En menos de 24 horas Canarias conocerá si sus islas más pobladas entran o no en la fase 2 de la desescalada. Una medida que podría salvarle la vida a miles de restaurantes, bares y cafeterías, siempre eso sí que cumplamos a rajatabla las medidas de protección. Un paso en falso podría tener fatales consecuencias. ¿Tenemos resultado del test? La prueba que te has hecho es negativa. Este pulmón pues simularía cómo el aire entra y sale repetidamente desde dentro de los pulmones del paciente. Tenemos que seguir más en guardia que nunca, tomas de temperatura todos los días. El centro dispone ya de zonas de aislamiento, por supuesto la dotación de EPIs que ya seguimos comprando. En este lugar tenéis 2 vidas mías de ustedes. Me las salvaron aquí. Hoy, en Fuera de Plano, nos ponemos en guardia. Empezamos en 3 minutos. ¿Qué tal? Buenas noches. La desescalada avanza en Canarias. El próximo lunes la totalidad de nuestro territorio podría entrar en la fase 2, confirmando que nuestro esfuerzo colectivo está por fin debilitando al virus. Pero, aunque hayamos logrado detener su propagación, no podemos bajar la guardia en ningún caso. Nuestra sanidad debe estar preparada ante un posible rebrote y se deberá garantizar el abastecimiento de material de protección para nuestros sanitarios y controlar nuevos brotes a través de PCR y test rápidos. Nosotros también deberemos cumplir con las medidas de distanciamiento social. No podemos fallar ahora porque nuestra recuperación depende de ello. En unos minutos les vamos a ofrecer un completísimo reportaje en el que van a poder comprobar cómo se prepara nuestro archipiélago para afrontar un posible rebrote del virus. Pero antes, como siempre, queremos saludar a los contertulios, a los tertulianos que nos acompañan esta noche. Son todos repetidores. Nos acompaña Jonathan Márquez, que es economista, Amos García también, que es el jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud. Nos acompaña Esther Martín, de Comisiones Obreras, y Manuel Galván, que es presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenas noches, bienvenidos los cuatro. Buenas noches. Gracias. Más tranquilos que en semanas precedentes. 70 días llevamos ya de estado de alarma. Sí, más tranquilo, pero más agitado en tanto en cuanto conforme vamos avanzando en el retorno a esa normalidad diferente, más se complica nuestra vida porque hay más trabajo. Sí. ¿Más tranquilos, Manuel? No, cada vez no ha bajado la intensidad sigue y estaremos tranquilos, no sé si en 2 meses, no sé si en 4, pero bueno, esto sigue y el trabajo de los sanitarios y lo que nos dedicamos a esto pues sigue con total intensidad. Bueno, pues aunque tras meses de confinamiento vamos poco a poco recuperando libertades, el combate contra el coronavirus continúa. El buen funcionamiento de nuestra red de salud pública y nuestra responsabilidad individual van a ser claves para prevenir futuros brotes de esta enfermedad. Hemos avanzado mucho, como hemos dicho, pero aún queda un largo camino por recorrer. Ahora, más que nunca, debemos permanecer en guardia. Viernes 31 de enero, una fecha que pasará a la historia. Ese día se confirmaba el primer caso de coronavirus en España y lo hacía en la isla de La Gomera. Fue un ataque imprevisto, pero nuestra defensa fue rápida y contundente. Martes 25 de febrero, un nuevo positivo obligó a poner en cuarentena a más de 1000 personas en un hotel del sur de Tenerife. El virus volvió a atacar con un movimiento mucho más efectivo. Ya no librábamos una batalla, había estallado una guerra. Una guerra en la que hemos combatido cuerpo a cuerpo y en la que para proteger nuestra salud hemos tenido que renunciar a una parte de nuestra libertad. El esfuerzo colectivo ha debilitado al virus, pero no hemos acabado con él. Debemos seguir sus movimientos y prepararnos para un nuevo ataque. Ahora, más que nunca, debemos estar en guardia. Fíjense en estas imágenes. Ahora presten atención a estas. ¿Notan alguna diferencia? A su izquierda ven el aspecto que mostraban algunas de las calles más concurridas de Canarias el año pasado. Y a su derecha, la situación actual. Como ven, las islas parecen haber recuperado cierta normalidad. Pero que estas imágenes no les engañen.
no hemos vencido al virus. Para poder caminar tranquilos deberíamos ser inmunes a él, y esto se consigue de dos maneras: o bien que la mayor parte de la población se contagie y supere la enfermedad, o generando una vacuna que nos dote de anticuerpos. A día de hoy, no hemos logrado ni una cosa ni la otra. Los resultados del estudio de seroprevalencia no son los que hubiéramos deseado. En realidad, sí que se esperaba un bajo número de personas que hubieran sido infectadas, y nos hemos encontrado que hay regiones, como es el caso de Canarias, que estamos incluso por debajo del 2%. En realidad, la inmunidad de rebaño, a la que siempre se alude, establecen cifras entre el 60 y el 70% de personas que hayan desarrollado inmunidad frente a esta infección. Mientras no tengamos la vacuna, las medidas de distanciamiento social las tendremos que seguir manteniendo para evitar o minimizar los contagios. Siempre que el número de infectados en la población esté contenido en unos ciertos niveles, podremos asegurar que si hay un agravamiento de esos infectados, se les va a poder atender en los hospitales. Hasta ahora el virus se ha frenado gracias al confinamiento, pero la etapa que hemos abierto puede favorecer su propagación. ¿Cómo se prepara nuestra sanidad para luchar contra el virus? Si hay un rebrote del virus, yo creo que Canarias está preparada. Cuando decimos Canarias nos referimos tanto al sistema sanitario, que yo creo que está preparado. Ahora tenemos además la experiencia, que es un valor muy importante. Como nuestra gente, la población de Canarias, de la que quizá dependa más a partir de ahora la protección frente a la enfermedad que del propio sistema sanitario. Podemos aumentar nuestras capacidades asistenciales utilizando en unas islas los recursos de otras, podemos medicalizar hoteles, tenemos casi la experiencia de ADEGE, no llegó a medicalizarse, pero se pudo montar una especie de centro de salud junto al hotel. En muchas líneas de actuación estamos preparándonos por si viene. Canarias apostará también por los hoteles medicalizados como fórmula para ampliar camas ante un nuevo brote. Victoria Palau, directora del Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo es el proceso de medicalización de un hotel? Lo primero que hicimos fue sectorizar el hotel, y lo que hicimos es levantar una pared de pladur que dividía perfectamente los dos tipos de servicios que íbamos a dar en el hotel, y daba acceso directamente a las habitaciones donde los pacientes tenían que hacer la cuarentena. Podemos ir y vemos las habitaciones. Victoria, ¿y cómo se preparó esta planta para funcionar como un hospital? Lo primero que hicieron los médicos y sanitarios que estaban en las instalaciones es habilitar un espacio donde tuvieran los EPIs, los trajes especiales y las mascarillas para poder entrar a dar cobertura a un paciente en caso de una necesidad o urgencia. Y a partir de ahí todas las habitaciones se han ido preparando de acuerdo a los requerimientos de sanidad. Si quieres pasamos a ver la habitación. Vamos. Pues Pablo, podrás ver que las habitaciones no tienen ninguna decoración, no tienen cuadros, no tienen cojines, ni play, ni cubre canapé. Se ha minimizado al máximo los textiles y cosas que puedan ser susceptibles de contagio. El riesgo cero no existe con el coronavirus. No solo afecta a colectivos vulnerables, cualquiera puede requerir hospitalización e incluso acabar en la UCI, como ya hemos comprobado en Canarias. Presten atención a esta fecha, 2 de abril. Ese jueves se produjo el pico en nuestras UCI con 107 personas ingresadas por COVID-19. Nunca se había alcanzado la cifra. Domingo lo vivió en primera persona. Olivia, por favor, sube la sedación al paciente del 1-4. Domingo, usted es médico de la UMI. ¿Cómo vivió y cómo recuerda el momento en el que hubo ese mayor pico? Ese momento más complicado de la UBI que yo recuerdo de toda mi experiencia profesional durante más de 30 años, fue un momento muy crítico que supuso a los compañeros de guardia y luego a los que estábamos al día siguiente
un esfuerzo enorme al ponernos el día y atender lo mejor posible para que no se nos muriesen. Con unos medios que eran adecuados no sabíamos si eran suficientes para no contagiarnos. Lo más triste fue verlos fallecer sin sus acompañantes, sin su familia. ¿Cómo era el ambiente que se vivía entre los compañeros con una situación tan desconocida? Bueno, es imposible separar lo profesional de lo personal, y más en esta situación de pandemia donde todo el entorno social y humano estaba volcado en ello, con los miedos también acompañando al posible contagio que pudiésemos tener en ese momento y transmitirlo a nuestros familiares. Domingo, a pesar de las dificultades, de los momentos complicados, hay muchas personas que han conseguido salir de la UMI. Vamos a conocer ahora a uno de ellos, ¿no? Vamos compañeros. Qué alegría volver a veros, doctor y enfermera. Eustaquio, 31 días pasó usted en la UMI. ¿Cómo recuerda esa situación? Yo entré y solo recuerdo que entré en una silla, me pusieron en una camilla. A partir de ahí, hasta 16 o 18 días después, no recuerdo nada. El despertar fue un poco duro y en el momento de yo despertar y verlo, fue una sensación maravillosa. Eran enfermeras y eran mis ángeles. Yo me vi 2 veces, yo no me enteré, pero por la información que tengo me vi en la misma raya, esperando, así dabas un pasito para atrás o para adelante. Empecé a dar pasos para adelante. Y Eustaquio, tiene aquí delante a parte del equipo que le ayudó. ¿Qué les diría? En este lugar no solo hay grandes profesionales vocacionales, sino que hay ángeles. Tenéis 2 vidas mías de ustedes. Me las salvaron aquí. A nosotros nos satisface muchísimo y nos emociona verte aquí, verte en las condiciones en las que estás, después de haberte visto morir casi en 2 ocasiones, y el encontrarte de esta manera nos satisface y nos compensa todo el esfuerzo que hicimos, los miedos que tuvimos y dónde estamos. ¿Por qué las UCI en Canarias no se colapsaron como sí ocurrió en otras comunidades autónomas de España? Principalmente porque la tasa de contagio en la comunidad canaria ha sido mucho más baja, de hecho es la más baja de España durante esta pandemia, y sobre todo también porque hubo una buena planificación desde el inicio de la pandemia por parte de las autoridades sanitarias para controlar el brote. Ante un posible rebrote, una segunda oleada de COVID-19, ¿estarán preparadas las UCI de Canarias? Deberían estar preparadas, tienen el equipamiento necesario, las camas necesarias y la formación necesaria. Si bien tendremos que esperar a ver qué ocurre, cómo llega este brote, porque se supone que va a ser más fuerte. Desde que se inició esta crisis sanitaria, se han incrementado las camas UCI en Canarias. La mayoría de ellas cuentan con respirador. José María Gómez Lama, en esta unidad de medicina intensiva del Hospital Dr. Negrín ha sido la última línea de batalla en la lucha entre el virus y la muerte, y los respiradores, un arma fundamental. Estamos ante uno. ¿Cómo funciona? Es el punto final al que se llega cuando una persona, sobre todo afectada en las formas más graves del coronavirus, necesita ayuda para poder respirar. Dormimos a la persona y mediante una técnica intubamos, ponemos un tubo en la garganta a través de la tráquea para poder hacer llegar a sus pulmones el aire oxigenado y poder retirar el aire con altos niveles de dióxido de carbono de su organismo. Y este pulmón simularía cómo el aire entra y sale repetidamente desde dentro de los pulmones del paciente. En esta unidad médica intensiva, ¿cuántos respiradores tienen? En nuestro hospital, en el Dr. Negrín, actualmente hay en torno a unos 90 respiradores disponibles, de los cuales no se hacen usos de todos actualmente, y tenemos además 5 más en reserva y otro tipo de máquinas que podrían suplir la función de un respirador de manera temporal si ello fuese necesario. No todos los aparatos de ventilación sirven para cuidados intensivos y sobre todo que los aparatos actuales tienen unos mecanismos de seguridad y de fiabilidad que son muy superiores a los modelos previos, por supuesto. Aunque el coronavirus lo acapara todo, no es la única enfermedad que requiere atención. Ante un posible rebrote, nuestros hospitales también deben estar preparados para atender al resto de pacientes.
Jesús Morera, gerente del Hospital Dr. Negrín. Estamos en medio de uno de esos circuitos creados especialmente para diferenciar los pacientes tratados por coronavirus de los de otras patologías. ¿Cómo han sido la elaboración de esos planes en este hospital? Estamos en una zona donde al recibir al paciente en la puerta de urgencia se hace el triaje y si se detecta que es un paciente sospechoso de tener un COVID, en general hoy en día casi todos los pacientes con cuadros respiratorios son sospechosos de tener un COVID, indicamos que tiene que venir a la zona sucia, a la zona COVID. Una vez que tenemos a los pacientes aquí, se les diagnostica y si efectivamente son pacientes COVID, los llevamos a una sala de hospitalización que es exclusiva para COVID. Tenemos una línea de ascensores exclusiva para transportar a los pacientes que tengan sospecha de COVID o COVID confirmado y los llevamos a esa planta exclusiva. En este momento tenemos 2 plantas cerradas, reservadas específicamente para pacientes COVID, que son un total de 66 camas. De crear todos estos itinerarios diferenciados al resto de patologías, ¿qué ha sido lo más complicado? Bueno, lo más complicado es seguir atendiendo a la vez a los pacientes que no tienen COVID, a la vez que atendemos a los pacientes con COVID. Esto nos ha requerido desdoblarnos en cuanto a personal, en cuanto a espacio, es lo más complicado de todo. ¿Cómo colaborarían ustedes en el caso de que haya un posible rebrote? La sanidad privada pasa a formar parte de la red sanitaria pública como una única red sanitaria, por lo tanto todos nuestros recursos están a disposición de la sanidad pública. Ello implica que, como has dicho, si se produjera un rebrote en los términos, por ejemplo, de los que hubo en Madrid, donde la sanidad pública colapsó, se podrían utilizar los recursos privados para atender a pacientes COVID. ¿Ustedes ya contemplan? ¿Esto podría estar reservado para posibles pacientes COVID, por ejemplo? Sí, hay circuitos en todos los ámbitos, tanto quirúrgicos como de urgencias como hospitalarios, para pacientes positivos de COVID si no pudieran ser trasladados a la pública. Uno de nuestros puntos débiles en esta crisis ha sido la escasez de medidas de protección para nuestros sanitarios, algo que no debería volver a ocurrir. Rosa, enfermera de medicina preventiva, ¿cuáles son los equipos de protección que están utilizando en estos momentos para combatir el COVID-19? Básicamente es un mono que es impermeable, un filtro respiratorio, gafas o pantalla de protección y los guantes. Un equipo de protección muy diferente al que se utilizaba en el comienzo de la pandemia. ¿Podrías hacernos una comparación? Nosotros lo que utilizábamos era una bata impermeable, igual que el mono, una bata impermeable, el resto era exactamente igual. La única diferencia ha sido pues, una cuestión de recursos. Inicialmente lo que teníamos eran batas que son suficientes, cumplen perfectamente con la normativa y con los mínimos exigidos para atender a este tipo de pacientes. Cuando se acaba en las batas, empiezan a mandarnos el mono, pues empezamos a utilizar el mono. El alto número de personal contagiado se debe a que en un principio no tenían material, no había ni siquiera unas mascarillas quirúrgicas suficientes, ni guantes suficientes, con lo cual el personal estaba tan expuesto y esta situación llevó a que exista un 26% del personal del Servicio Canario de Salud contagiado a día de hoy. ¿Y está garantizado el abastecimiento de EPIs, de equipos de protección individual, en una hipotética próxima ola de coronavirus? Los trabajadores del Servicio Canario de Salud en general no estamos seguros de que se pueda mantener económicamente la compra de material y que tengan voluntad de hacerlo. Pero si en algo no podemos volver a fallar es en la asistencia que damos a nuestros mayores. Canarias ha notificado 18 ancianos fallecidos en residencias y aunque estamos muy lejos del drama ocurrido en otras comunidades, no podemos bajar la guardia. Hola Llurena, gracias por atendernos. Aún está prohibido que entren los familiares, pero ¿qué protocolos han pensado para el acceso, la higiene y la seguridad? Lo primero, una buena higiene de manos. Vamos a tomar la temperatura. No va a ser necesario colocar bata, pero como ahora las visitas están prohibidas, vamos a extremar las precauciones y te vamos a pedir que te pongas la bata. Ya estamos listos para entrar. ¿Cuál va a ser la zona en la que van a poder estar los visitantes? Esta de la cafetería, porque en nuestro centro se da la circunstancia
que tiene directamente acceso desde la calle, así se evita el tránsito de los visitantes. Aquí hemos dispuesto un baño exclusivo para las visitas, que también tendrá desinfección, y hemos acotado con cintas. Y luego pues tenemos las mesas distribuidas de forma que se garanticen siempre las distancias. Y siempre habrá un técnico en la sala que garantice y que le recuerde a las personas mayores pues cómo tenemos que hacerlo. Las personas mayores tienen la necesidad ya inminente de ver a sus familiares y tener ese contacto. Además, el orden, por cómo les ha afectado el doble confinamiento a las personas usuarias. Llurena, si vuelve a haber un brote, ¿qué planes o protocolos tienen contemplados? Por supuesto, la dotación de EPIs, que ya seguimos comprando para prepararnos por si no viene una segunda oleada, pues que no nos coja como en la primera. Formación e información al personal, medidas preventivas, tomas de temperatura todos los días. El centro dispone ya de zonas de aislamiento para tratar por lo menos de contener esos casos y no tener una excesiva contaminación cruzada y que no se nos contaminen todas las personas usuarias. Ahora que ya sabemos todo lo que ha pasado, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir más en guardia que nunca y no podemos seguir mirando para otro lado. Ahora mismo las personas mayores ya están sufriendo mucho los efectos negativos de tenerlas en las habitaciones. Muchos de los fallecidos por COVID-19 tenían otras patologías. Esto enciende las alarmas. ¿Qué ocurrirá si este invierno un brote de coronavirus coincide con otro de gripe? Aún no sabemos si efectivamente este virus va a tener un patrón estacional y efectivamente va a coexistir en ese periodo de otoño-invierno, fundamentalmente en Canarias, pues con la epidemia de la gripe, ¿no? De ser así, pues como sabemos que los síntomas son prácticamente similares, pues habrá que intensificar aún más, si cabe, lo que es la identificación precoz tanto de una patología como de otra. Cabe la posibilidad que se puedan acabalcar ambas enfermedades, gripe con el COVID-19. Es especialmente importante y relevante que toda la población se vacune de la vacuna de la gripe para intentar que se den el menor número posible de casos de gripe y por tanto que coexistan ambos. Disponemos de un test que es altamente fiable, que es la PCR. Todos los casos que sean sospechosos, en ese momento serán muchos, pues tendrá que ser candidatos a PCR. El Servicio Canario de Salud ha realizado más de 95.000 pruebas de este tipo. Además, los test PCR ya se pueden realizar en los centros de salud. José Francisco Marrero, subdirector de Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria. En este punto se están realizando pruebas PCR. ¿Cómo funcionan y qué consiste esta prueba, José? Se trata de una técnica diagnóstica y es una técnica en la que para ello se utiliza un hisopo que se introduce por la nariz para recoger una muestra de moco y en caso de que hubiera dificultad por esa vía se utiliza la vía orofaríngea y dura durante unos segundos lo que es en sí la técnica de recogida de muestras. José, ¿y a qué pacientes se les está realizando esta prueba? Se está haciendo muestra a todos aquellos pacientes que cumplen los criterios que ha establecido los protocolos del Ministerio, es decir, que su médico de cabecera detecte un paciente que cumple una serie de síntomas o signos sugerentes de que pudiera estar sufriendo un COVID. ¿Sobre cuánto tiempo suelen tardar en obtenerse los resultados? Desde el momento en que se recoge la muestra, ese mismo día se transportan las mismas hasta las unidades de microbiología de los hospitales, donde se procesan en el mismo día y en cuestión de 24 o 48 horas de tiempo ya se tienen los resultados. Frente a esta técnica se han desarrollado test de detección rápida a partir de muestras de sangre que pueden dar resultados en solo 10 minutos. Hola, doctor. Buenos días. Doctor Joaquín Blanco, he venido a su laboratorio para que me realice un test rápido, ya me ha hecho la extracción de sangre y ahora sí comienza el test rápido, ¿no? ¿En qué consiste? Lo que consiste en buscar los anticuerpos que ha generado una persona que ha estado en contacto con el virus, el COVID-19 en este caso. Eso que tiene ahí es mi sangre que tiene ese color porque ya la ha centrifugado previamente en estos minutos. Este es el suero que ya está libre de hematíes y demás células. Entonces aquí es donde buscamos los anticuerpos en este caso. A continuación colocamos en el pocillo que está un poquito más retrasado 2 gotas del revelador de los anticuerpos. Por lo tanto, ya estaría, ahora sería esperar cuánto tiempo. Tenemos que marcar 10 minutos. 10 minutos. No se nos olvide para que se produzca la reacción. Doctor, ¿significa que han pasado los 10 minutos
¿Tenemos resultado del test? La prueba que te has hecho es negativa. Ya sea mediante test rápidos o PCR, lo que queda claro es que Canarias necesita reforzar su sistema de detección para mantener a raya al virus. Cuéntanos en qué consiste el sistema de rastreo del COVID aquí en España. Básicamente, el sistema de rastreo en España es un sistema más bien manual. El sistema está basado en una encuesta epidemiológica, es decir, cuando se detecta un caso sospechoso, en ese momento hay un rastreador que va a hacer el seguimiento del diagnóstico de ese caso sospechoso y a la vez se va, a través de la encuesta epidemiológica, va a comenzar a rastrear todos esos posibles contactos de riesgo que haya tenido ese caso sospechoso. ¿Y qué diferencia el sistema de rastreo del COVID aquí en España con otros países asiáticos? En Corea del Sur encontramos que el rastreo utiliza, entre otras cosas, la geolocalización, el GPS. En el caso de Singapur, inmediatamente lo que hicieron fue que a todo caso diagnosticado de persona con COVID-19 se enviaba una alerta en línea a toda la población del lugar donde vive esa persona, dónde trabaja y cuáles eran los sitios que más usualmente frecuentaba. ¿Qué hemos hecho mal aquí en España? Debíamos haber estado mejor preparados y tener, digamos, ese plan B preparado para situaciones como esta, para situaciones pandémicas de este tipo. Ya hemos aprendido que el tiempo, ganar tiempo es esencial. El virus seguramente va a rebrotar, esperemos que no con la misma fuerza, esperemos que las olas sucesivas que aparezcan quizás en otoño no tengan la misma amplitud que ha tenido la primera ola. El daño y la virulencia de las posibles olas que contemplamos con los datos actuales que pueden producirse depende del resultado de cada una de las fases en la que debemos colaborar todos, absolutamente todos. Tenemos que considerar que este virus va a ser un enemigo con el que tengamos que convivir ya de aquí en adelante. El riesgo de contagio puede ser mayor en los menores, ya que para los más pequeños es más difícil mantener la distancia de seguridad o algunas pautas de higiene. Por eso es necesario extremar las precauciones en los centros educativos ante una posible reapertura para clases de refuerzo o para atender a menores cuyos padres trabajan. Visitamos algunos de ellos para ver si están preparados. Los centros se están preparando para la reapertura. Tenemos que tener en cuenta que son distintas claves que tenemos que ir abordando, distintos factores, distintas dimensiones de esa reincorporación. Por un lado, medidas sanitarias, de higiene, de distanciamiento físico, de organización que alumnado puede entrar en cada momento, pues ir pensando todas esas medidas, a la vez que estamos detectando dentro del personal docente y no docente las personas que son vulnerables. De 3 a 12 años es donde tenemos que poner las medidas más complejas porque es alumnado que no se puede quedar solo en casa y después indudablemente a partir de los 12 tendremos que hablar de combinar enseñanza presencial con no presencial. Pedro Crespo, presidente de AMPE, muchas gracias por atendernos. ¿Consideras que es conveniente que se reabran los centros educativos como este que tenemos aquí detrás? Solamente cuando las medidas de seguridad planteadas por las autoridades sanitarias se tenga la total garantía de que existen. Tenemos que ir con calma y, eso sí, planificar adecuadamente lo que es el curso que viene. Tiene que haber medidas, por supuesto, de higiene muy fuertes en todos los centros escolares, un aumento de profesorado y también la otra medida que es fundamental, que es la enseñanza semipresencial. Solamente cabe la enseñanza cara al curso que viene si compatibilizamos la enseñanza presencial con la enseñanza desde casa. Toda esta desescalada de las que se hablan, de cómo se hará, de cómo no se hará, no se tiene en absoluto claro siquiera si se va a utilizar un centro o algún centro para una medida tan simple como una cierta conciliación familiar. Seguimos sin saber qué se va a hacer con los colegios, cómo se van a habilitar. Hay una descoordinación absoluta, cada centro tiene su forma de actuar y es un mundo. Está
¿Están preparados en este centro infantil para la reapertura? La verdad es que no estamos preparados todavía, estamos a la espera de que la Consejería de Sanidad termine de elaborar un protocolo sanitario. Nosotros podemos intuir algún tipo de medidas porque siempre las hemos tenido, o sea, cuestión de mascarillas, cuestión de alcohol, los espacios serán limitados, poner pantallas. ¿Dividir el centro infantil con mamparas, por ejemplo, no es viable? Yo creo que eso sería inaceptable, eso es muy complicado, es difícil y es antisocial totalmente. En esta habitación, por ejemplo, ¿cuántos niños podrían estar a partir de ahora? Estará alrededor de 4 o 5 niños. Y vamos a inculcarle todo lo contrario de lo que le hemos inculcado de aquí para atrás, de compartir, de estar juntos, de jugar. Ima, ¿nos muestras otras estancias de este centro infantil? ¿Cómo no? ¿Te imaginas a las trabajadoras de este centro corriendo detrás de todos ellos, pendientes? No pongas la mano aquí, no te lleves las manos a la cara, continuamente llevándole gel. ¿Cómo te imaginas que será a partir de ahora? Van a correr mucho, las educadoras ahora van a correr mucho. Vamos a tener que estar con los niños, que no se compartan los juguetes. ¿Cuándo van a abrir las puertas de este centro? Cuando nos lo indiquen Sanidad, cuando nos den garantías, nosotros abrimos. Nos quedan cosas que mejorar y mucho camino por recorrer para vencer al virus. La lucha será larga. ¿Recuerdan las imágenes del inicio? Ahora queremos mostrarles estas. Marta, ¿por qué parece que le estamos perdiendo miedo al coronavirus o estamos olvidando todo lo que ha pasado? Al estar confinados había un cambio en la rutina y el cerebro estaba detectando un cambio. Cuando ya de repente dejan salir, el cerebro puede ir a lo anterior, a los hábitos. Y es verdad que a tener cierta amnesia de lo que está pasando, cuando yo estoy en una terraza y como es algo que he hecho durante muchísimas veces en mi pasado, mi cerebro lo detecta como la normalidad y hay un salto obvio esa etapa de confinamiento. Hola Julián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Dani? Enfermero del Servicio de Medicina Preventiva. Efectivamente. Oye, vengo a verte y no sabía qué ponerme, ¿mascarilla o pantalla protectora? Pues mira, lo mejor que podemos utilizar es la mascarilla, porque la pantalla protectora es un elemento que lo único que hace es protegernos en el caso de que vayamos a estar cerca, sobre todo en el ámbito sanitario, ante un paciente, una técnica que vayamos a realizar, como puede ser una cura, el drenaje de un absceso, donde hay un riesgo de salpicaduras a nuestra cara. Si vamos a estar más cerca de una persona que los 2 metros de distancia de seguridad, sí que debemos de poner la mascarilla. Bueno, la ponemos. Perfecto. Julián, con la mascarilla es suficiente, ¿no? Efectivamente. Hola, Georgia, ¿cómo estás? Espera, Dani, tiempo? no puedes acercarte a menos de 2 metros de la gente. Pero es que hace 3 meses que no la veo. Cuando quieras saludar a alguien vamos a tener que acostumbrarnos a hacerlo a lo lejos. Si queremos evitar la transmisión del virus, necesitamos hacer eso. Pues nada, Georgia, te saludo desde la distancia. Oye, Julián, pues 1.000.000 de gracias por todos estos consejos. A ver si nos acostumbramos a la nueva normalidad ya. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a vivir con estas nuevas normas. Oye, aprovecho que me tengo que comprar algo de ropa. Vale, voy a poner los guantes y a cualquier cosa. Fíjate, Daniel, no es necesario ponerse los guantes. ¿Para una tienda de ropa no? Efectivamente. El virus solamente nos puede contagiar cuando entra a través de los ojos, la nariz o la boca. A través de las manos no entra el virus, no penetra. La piel hacía de barrera. Por lo tanto, utilizar guantes no es necesario. Perfecto, pues un nuevo consejo que me quedo. Sin guantes, a comprarme la ropa. Gracias, Julián. Efectivamente. Bueno, venga chao, hasta luego, igualmente. Si nos relajamos, el virus cobra fuerza. Si flaqueamos, se aprovechará de nuestras debilidades y nos atacará de nuevo. Si nos confiamos, golpeará con más virulencia, porque si bajamos la guardia, él será quien nos desarme a nosotros. Este es el reportaje que han hecho nuestros compañeros de Fuera de Plano en guardia. Si nos relajamos, el virus, Amos García, coge
fuerza. ¿Estamos preparados para un posible rebrote? Sí, a mí me gustaría recordar que en el mes de enero, es decir, hace toda una vida ya, apareció el primer caso del SARS-CoV-2 de toda España en una isla no capitalina, en la isla de la Gomera. Y nos tocó, y se intervino. Y a pesar de ser el lugar, el ámbito geográfico donde se produjo el primer caso, fuimos capaces de solucionarlo y hemos sido capaces de seguir manteniendo unas tasas de contagio muy bajas con respecto a otras comunidades autónomas del Estado. Se hablaba en el documental precisamente de ese caso de La Gomera, se hablaba también del caso del hotel de Tenerife Sur. Efectivamente, en el cual hicimos además un ejercicio de lo que hoy llaman desescalada, porque tuvimos que desescalar lo que eran 1000 personas que estaban dentro de ese hotel. Pues fuimos los primeros, se intervino y de alguna manera nos pusimos las pilas sobre la marcha y aprendimos muchísimo en muy corto periodo de tiempo. En estos momentos estamos mucho mejor preparados porque tenemos toda la experiencia acumulada y además tenemos una virtud tremendamente positiva y es la responsabilidad, el compromiso social, el compromiso hacia los más vulnerables que tiene nuestra ciudadanía. Vamos a hablar de ese compromiso social en unos minutos, pero lo tiene claro Amos García, sí estamos preparados para un rebrote del virus. Manolo, presidente del Colegio Farmacéutico de Santa Cruz de Tenerife, ¿estamos preparados para un posible rebrote? Estamos preparados, llevamos un aprendizaje largo en situaciones complicadas en algunos casos, pero yo más que estemos preparados, yo creo que debemos prevenir que no suceda. O sea, el trabajo principal que tenemos que hacer es prevenir que no suceda. Estamos en momentos ahora con mascarilla obligatoria, lo llevamos el primer día y debemos ser conscientes que hay que usar esa mascarilla, como se ha visto en el reportaje, pero solo como complemento a otras medidas también que son necesarias. El distanciamiento, la higiene de manos, el toser, cubriéndonos con el codo y al menor síntoma pues acudir a los centros de atención primaria donde nos pueden detectar para aislarnos de ese posible brote que pudiera haber y aislarnos de nuestro entorno para que no se difunda y ese brote no llegue más lejos de lo que debe llegar. Esther, ¿hay que estar en guardia, como decíamos en el reportaje? Totalmente. Considero que lo que queda por venir pues va a traspasar ya no solo el ámbito sanitario, sino luego tendremos que enfrentarnos a los problemas socioeconómicos, que eso va a ser, pues, desgraciadamente, muy serio. Sobre si estamos preparados para un rebrote, yo voy a ser de la discordia. Creo que es cierto que tenemos experiencia, pero los medios humanos de los que disponemos, no solo en nuestra comunidad autónoma, sino en el resto del país, fruto de los recortes que se han llevado a cabo durante los últimos años, pues nos han dejado una merma muy importante en nuestro servicio sanitario público. Por lo tanto, basémonos en esa experiencia, dotemos a los profesionales de todos los equipos de protección individual precisos y de las herramientas para que puedan, primero, salvaguardar su propia seguridad y salud y, por supuesto, la de la propia ciudadanía. Interesante también ese punto de vista. Hay otro tema que se ha abordado en el reportaje, le quiero hacer la pregunta directamente a Amos García, que es la conveniencia o no, Amos, de abrir los centros educativos. En Francia, por ejemplo, se han abierto alrededor de 44.000 colegios y hay 70 escuelas que han tenido que volver a cerrar por nuevos brotes del virus. Desde el punto de vista sanitario, ¿es una buena medida o no es una buena idea reabrir los centros educativos? Vamos a ver, yo entiendo que hay que ser muy prudente con cualquier tipo de intervención en ese aspecto. En primer lugar, por la salud de los críos. Si bien es cierto que la infección por el SARS-CoV-2 en los críos no tiene una excesiva trascendencia clínica. Por otro lado, por el posible papel expansor que tengan los críos de la enfermedad hacia los adultos. Esto tampoco está contrastado en la evidencia, pero es una posibilidad que no conviene olvidar. Desde esa perspectiva y teniendo en cuenta que el diseñar una estructura, sobre todo en las escuelas infantiles, que presuponga el no contacto de unos niños con otros, el establecer criterios de distancia física entre los críos, creo que es demasiado complejo en el momento actual que estamos, que conviene recordar que seguimos en pandemia. Vamos bien, pero seguimos en pandemia. Sí, seguimos con el estado de alarma y con la pandemia. Efectivamente. Desde esa perspectiva yo creo que hay que ser prudente y esperar. Jonathan, si no reabren, hablando, hay que ser prudentes, dice Amos. ¿Tienes hijos? Sí, tengo uno pequeño de casi 4 años. Pues mira, perfecto, porque si no reabren las guarderías es lo que te quería preguntar, o los colegios, muchos padres van a tener que solventar. Tú, por ejemplo, el problema de la conciliación para poder volver al trabajo. ¿Cómo solucionamos ese punto? A mí me parece que será un problema grave, porque, bueno, a partir de la fase 2 y en adelante espero
podemos reincorporarnos a nuestros puestos de trabajo, pero los niños no volverán a los centros. Entonces tenemos un problema de qué pasa con el empleo. Un padre o una madre, o padre o madre solteros, se verán en un problema muy grave, porque además los niños también aconsejan que no estén con sus abuelos, ¿no? por evitar ese posible contagio. Entonces, en cuanto al empleo y por tanto en cuanto a la economía será un problema. Hemos aprendido a teletrabajar, pero no todas las empresas están dispuestas a mantener. Ni todas las empresas están dispuestas, ni todos los trabajos se pueden, porque digamos usted, un obrero de la construcción, ¿cómo va a teletrabajar? ¿Dónde ponen los bloques si los pone en su cuarto de estar? Entonces, en una familia, una pareja y un niño, a ver cómo nos ponemos de acuerdo de quién va a la oficina físicamente a trabajar, quién teletrabaja y quién se lo permite, ¿no? Vamos a profundizar en unos minutos en ese tema. Saben que todas las semanas hacemos una radiografía de cómo se encuentra nuestro archipiélago, y hay que decir que Canarias suma muy pocos casos diarios de contagios actualmente. Hoy, fíjense, se han detectado 3, y eso supone un total de 18 acumulados en la última semana. El total de casos activos asciende a 472 y la gran mayoría de ellos está pasando la enfermedad, todas esas personas, en sus domicilios, ya que en estos momentos solo hay 54 pacientes hospitalizados. Con estos datos, las islas de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma y Lanzarote apuestan por pasar a la fase 2. De ser así, la pregunta que nos hacemos muchos es qué actividades, Wendy Fuentes, muy buenas noches, van a estar permitidas a partir del lunes. Y yo recomiendo que presten atención porque hay algunas de esas medidas que son a las que teníamos bastantes ganas de oír. Bastante interesante, nos apetece bastante. Vamos a ver algunas de esas medidas preventivas, como bien decía, a partir del próximo lunes. Entrará en vigor la fase 2 de la desescalada, un peldaño más hacia la denominada nueva normalidad. Estas son algunas de las actividades que estarán permitidas. En esta fase se autorizan las reuniones de hasta 15 personas, aunque manteniendo la distancia social y las recomendaciones de higiene. Unas reuniones que se extienden a las bodas sin superar los 100 invitados en espacios libres, a los velatorios con un límite de 25 personas, también al aire libre, y a lugares de culto, pero a la mitad de su aforo. Y tras 2 meses cerrados, podemos volver a los centros comerciales, pero eso sí, con bastantes limitaciones. No se podrá pasear por las zonas comunes o áreas recreativas. La capacidad estará limitada al 40% y habrá un horario de atención preferente para mayores de 65 años. En esta nueva vida social hay también novedades en los restaurantes. Se permitirá consumir en su interior, aunque solo sentados en mesas, sin utilizar la barra y con aforo limitado a 1/3 de su capacidad. Pero después de una buena cena no podemos acudir todavía a discotecas y bares nocturnos, ya que en esta fase seguirán cerrados, aunque como alternativa podemos ir a cines, teatros y auditorios que abrirán con butaca reservada y ocupando solo 1/3 de su aforo. Los eventos culturales tendrán un límite de 50 personas en lugares cerrados y no podrán superar las 400 en espacios abiertos. En ambos casos, siempre que permanezcan sentados y manteniendo la distancia. También se amplían las opciones de actividades al aire libre en esta fase. Para empezar, se extiende el horario para hacer deporte, excepto en los tramos reservados para los paseos de los mayores de 70 años, es decir, de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde. Y si hay una actividad preferida al aire libre, esa es la playa, a la que volveremos el próximo lunes, si a Canarias, como se prevé, se le autoriza para pasar a la fase 2. Con una limitación, mantener la distancia mínima de seguridad entre los usuarios de al menos 2 metros. Junto a la apertura de las playas también hay un nuevo paso para los hoteles y alojamientos turísticos. Podrán abrir sus piscinas y el resto de zonas comunes, pero con el límite de 1/3 de su aforo. Como ven, se amplía de forma notable la oferta de actividades que podemos hacer en esta segunda fase, Miguel Ángel, consumir en el interior de los restaurantes o poder ir a la playa, que ya teníamos ganas. No sé si tú vas a poder aprovechar ya esta semana para irte. Pues yo creo que es el sueño de 2 millones de canarios en estos momentos, porque cuando Pues le sí. preguntas a la gente, supongo que tú también. Pues sí. Pues yo creo que, y si lo No vuelvo puedo a decirte lo pregunto, contrario.
Muchísimas gracias, Wendy. Supongo que si lo pregunta cualquiera de la mesa, pues también, ¿no? Porque con el tiempazo que está haciendo, el sueño de muchos canarios es poder ir a la playa, pero hay muchos titulares ahí porque también hay un salvavidas, hay un balón de oxígeno para miles de negocios que se dedican a la hostelería y que van a poder recibir a clientes en su interior. Amos García, ¿Canarias va a obtener ese pase a la fase 2? La noticia se puede conocer mañana. Sí, se conocerá con toda seguridad mañana. Yo entiendo que Canarias ha hecho bastante bien sus deberes en el sentido de que se ha controlado perfectamente la transmisión, hay un número de camas hospitalarias y de casos de camas de UCI que está perfectamente adaptado a las demandas que tiene planteado el Ministerio al respecto, y esa perspectiva muy duro sería que no pasáramos a la fase 2. ¿Y se mantendrían, Amos, las franjas horarias y las limitaciones para pasear en los grandes núcleos urbanos a partir del lunes? Pues se mantendrían en tanto en cuanto lo que viene establecido en lo que acaba de comentar la compañera sobre Wendy, sobre todo en el ámbito de las personas mayores. En España estamos teniendo la desescalada, hay que decirlo, Manolo, más estricta de toda la Unión Europea. En Italia han anunciado la apertura de fronteras para el 3 de junio, por ejemplo, y en Francia, bueno, se ha dicho que la población puede desplazarse hasta un radio de 100 kilómetros. Se lo pregunta Manolo, Esther, Jonathan. ¿Estamos siendo demasiado garantistas en nuestro país? Yo creo que no. ¿Demasiado prudentes, como decía antes Amos? Yo, como Amos, quiero ser muy prudente también. Yo lo que sí no me podría permitir es que hubiera una segunda desescalada por alguna imprudencia o por adelantar unos días y perder todos estos 3 meses para atrás, el sacrificio que hemos hecho todos. O sea, sería muy irresponsable que por adelantarnos unos días y acelerar algo y hacerlo mal, tener que volver a empezar. Eso sí que sería difícil. Entonces, Esther. Hombre, tenemos el ejemplo de Francia, que ha reabierto sus escuelas y han tenido que volver a cerrar por un rebrote importante. Dentro del reportaje, porque considero que cuando le ponemos cara a las personas que lo han padecido, veíamos al señor Eustaquio, 31 días luchando por su vida, y ese tiene que ser el ejemplo, la prudencia, lo que estamos pretendiendo es salvar vidas. Primero eso, y luego tendremos que centrarnos pues, en la economía, en el empleo y demás. Por lo tanto, la prudencia creo que es fundamental para poder superar esta crisis sanitaria sin que las vidas o las menores posibles queden por el camino. Prudencia, dice Esther. Jonathan, económicamente Italia, estamos diciendo que abre las fronteras a partir del 3 de junio y Francia, lo hemos dicho hace un instante, la población se puede desplazar hasta 100 kilómetros. ¿Esas medidas económicamente pueden ayudarles a ellos en detrimento de otros países como España, que tienen sus fronteras cerradas? Sin duda, de hecho Italia, una de las razones por las que empieza esa apertura es precisamente el efecto económico. También es cierto que vernos abocados a un segundo confinamiento sería un desastre. Ya es un desastre este primer confinamiento con reducciones en nuestra economía, no vista desde el año 36, desde el primer año de la Guerra Civil. Imagínese entonces un segundo confinamiento. Entonces, yo al igual que el resto de la mesa, yo prefiero ser bastante cauto, yo prefiero ser bastante prudente. Hemos visto países, el problema de esta pandemia es que no la conocía nadie, nunca se había dado. Entonces los países han ido tomando decisiones pues, dependiendo de sus expertos. Hemos visto desde confinamientos estrictos, como al principio China, Italia, España, hasta lo opuesto, negando la mayor, como puede ser Reino Unido al principio y Estados Unidos, y algo intermedio como Suecia, y hemos visto los efectos que ha tenido en la población, en los contagios y en las muertes. Y por tanto el efecto económico que eso traerá. Entonces yo sigo siendo bastante cauto. Yo prefiero una salida lenta, pero que nos aseguren no tener un segundo rebrote y por tanto no abocar nuestra economía a otro desastre. Bueno, pues queda claro, salida lenta, prudencia por parte de todos y respetar las medidas de seguridad. Y una novedad precisamente hoy de las medidas de seguridad son las mascarillas. Una orden ministerial obliga, como saben, a utilizarlas a partir de los 6 años en la vía pública y en los espacios cerrados cuando no se pueda garantizar la distancia mínima de 2 metros. Mascarillas que pueden ser de cualquier tipo, siempre que cubran la nariz y la boca, aunque es preferible que sean mascarillas de las llamadas higiénicas o quirúrgicas. Y atención, porque eso sí, habrá sanciones si esta obligación se incumple, pero hay excepciones, como no,
que liberan del uso obligatorio para esas personas que presenten dificultades respiratorias o también cuando se esté contraindicado por motivos de salud o por una situación de discapacidad o de dependencia. Además, cuando se practique algún deporte o en la ingesta de comida y bebida, así como por causa de fuerza mayor o necesidad justificada. La pregunta que nos hacemos todos, ¿era necesaria ya una medida de este tipo? Se lo hemos preguntado a nuestro colaborador habitual, Jesús Sánchez Martos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas noches. Buenas noches. Estás viendo que aquí es de día. Yo no. Yo estoy en la península, vosotros en las Islas Afortunadas. Y aquí no es que estemos una hora menos, no. Es que hemos grabado esto para vuestro programa de día para que se vea que va pasando la gente y la gente va con las mascarillas. Pues sí, ¿qué me parece? Bueno, me parece que las cosas más vale tarde que nunca. Hombre, ¿se tenía que haber hecho antes? Pues sí, lo llevamos diciendo hace mucho tiempo. Pero claro, cuando le preguntan a Fernando Simón en la rueda de prensa que por qué no se ha hecho antes, nos dice claramente, con sinceridad, eso sí, mire, no lo hemos hecho antes porque realmente no estábamos seguros de que se pudieran cumplir las instrucciones. Yo me pregunto, ¿pero no las podemos cumplir por nosotros? Estamos demostrando que sí, fijaros, toda la gente responsable. ¿O no? No lo podíamos cumplir porque no había mascarillas para todos. Bueno, lo cierto es que no haya mascarilla para todos. Ahora espero que sí las haya, pero sobre todo si el gobierno ha dado una instrucción con una orden ministerial de que hay que llevar mascarillas todos en los lugares cerrados, en los lugares públicos, salvo para hacer deporte o si mantenemos, como yo ahora mismo estoy manteniendo, 1,5 metros, 2 metros de distancia, pues si dicen que hay que llevarla será porque la van a financiar. Yo creo que si es una orden ministerial para evitar el contagio, se tienen que estar financiadas por la sanidad pública. Y no estoy diciendo gratis, Miguel Ángel, no, porque la sanidad será universal, pero no es gratis, la estamos pagando todos. Así que, por tanto, esas mascarillas se tendrían que dar con nuestra tarjeta sanitaria, el DNI o el número de identificación fiscal en las farmacias. Eso sí, lo siento, tendré que recordar, Miguel Ángel, que esas mascarillas, las mascarillas quirúrgicas, que son las ideales para que yo no contagie a los demás, pues son de un solo uso. Y aquí el mensaje es la generosidad. Yo me pongo la mascarilla para protegerte, tú te la pones para protegerme. Así que cuidaros, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Jesús. Las alusiones no son directas, pero yo se las tengo que preguntar al presidente del Colegio de Farmacéuticos. ¿Mascarillas sí? ¿Mascarillas no? ¿Es acertado el uso obligatorio en lugares públicos, Manuel, y espacios cerrados? Yo creo que sí. Siempre que no podamos mantener esa distancia de 2 metros, es razonable que se pida eso. Que antes no se pidiera, antes estábamos en fase 0, no había disponibilidad de mascarilla, ahora estamos en fase 1, salimos más a la calle. Yo creo que ahora es obligatorio usar mascarilla. Debe serlo cuando no podamos mantener la distancia. Pero como digo antes, complementando la mascarilla también con distancia, higiene de manos y otro tipo de cosas. En cuanto a los deportistas que no usen la mascarilla, porque para hacer deporte de mascarilla, bien, vale. Pero que no pasen corriendo al lado de alguien y asalando, claro. Tampoco, porque encima lo asalan con más fuerza. Y caminar rápido tampoco es un deporte. Tampoco es un deporte. Bueno, hay vale, marchas. La marcha salgo a caminar rápido. Pero te dice, eso no es deporte. Jesús hace una propuesta muy interesante, Manuel, que yo no sé si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, y es que Sanidad reparta gratuitamente esas mascarillas. Pues puede presentando ser. La tarjeta sanitaria. Sí. ¿Eres partidario como presidente del Colegio de Farmacéuticos? Sí. De hecho fue una sugerencia de tantas que hemos hecho durante este periodo. Y déjame recordarte que en La Gomera, por ejemplo, si bien no era financiada, hicimos un programa piloto con el Cabildo y se repartieron previa presentación del DNI a las mascarillas que disponía el Cabildo de forma gratuita a través de las farmacias a toda la población de La Gomera. Y se hizo fue con notable éxito. Luego, posteriormente, aquí en la comunidad autónoma, una vez se consiguieron mascarillas suficientes, porque hubo un primer momento con falta de stock, presentando la tarjeta sanitaria con un sistema propuesto por los colegios farmacéuticos, dábamos mascarillas presentando la tarjeta sanitaria a pacientes que eran vulnerables, evitando acaparamiento de mascarillas para que la población que realmente lo necesitaba tuvieran esa mascarilla. Si es obligatorio, debería ser disponible. Si deberían ser gratuitas, ¿quieres decir? Sí, debería estar disponible para todo el mundo. Hay personas que la pueden pagar y hay personas que seguro que no la pueden pagar. Por lo menos para esas personas que no se la pueden pagar. Hay personas que, por ejemplo, que no efectúan el copago, no tienen que hacer el copago, pues para esas personas al menos sí debería ser. Habilitar fórmulas que permitan ser gratuitas. Vamos, ¿se pueden reutilizar las mascarillas? Porque yo no sé si todos los que vemos en la calle con la mascarilla, ¿la mascarilla es nueva o
O la quirúrgica. La quirúrgica sobre todo, que es la que más... Bueno, sí. Yo por lo menos la que más veo en la calle, la que más estamos viendo en los reportajes. ¿Se deben reutilizar? ¿Se puede reutilizar? Deberían ser nuevas, no se deben reutilizar. Una vez usada y tras un periodo de 4 horas se deben tirar. Y a mí me gustaría, si me permites, comentar algo sobre la recomendación actual del uso de las mascarillas, porque yo creo que es importante ser consciente de lo siguiente. Estamos en una pandemia, es decir, una situación excepcional, extraordinaria, única, en la que hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, porque había muchas incertidumbres, muy pocas certezas y muchas incertidumbres. Ahora, afortunadamente, cada vez hay más certezas y menos incertidumbre. Una de ellas está relacionada con el uso de la mascarilla. Y hay otro elemento también importante que justifica ahora la recomendación, es el escenario. Ya no estamos en el escenario anterior, con una tasa alta de contagio, ahora estamos controlando el proceso y eso significa modificar las estrategias y esa modificación de las estrategias pasa en estos momentos por impedir que un portador asintomático sano sea capaz de transmitir el problema a otras personas y para eso ¿qué tenemos que hacer? Como no sabemos quiénes son, que todos nos pongamos mascarillas. Y hablando de mascarillas, por cierto, perdón, sé que Jonathan me ha pedido la palabra, hemos dicho nosotros que las más recomendables, bueno, lo hemos dicho nosotros porque lo dice el Servicio de Salud, las más recomendables son las higiénicas y las quirúrgicas, pero vemos otras mascarillas que tienen un filtro, que parecen unas mascarillas buenas, como de calidad, y son tan buenas porque ¿a quién protegen esas mascarillas? Al que la lleva. Solo al que la lleva. Pero esas mascarillas son sanas, protegen, hemos dicho en todo momento que las mascarillas protegen a la otra persona. Las mascarillas con filtro, ¿a quién protegen? Al que la lleva. Solo al que la lleva. Fundamentalmente al que la lleva, sí, prácticamente al que la lleva. Hay una posibilidad clara de que pueda transmitir a través de la válvula secreciones y por lo tanto pueda transmitir el problema, si lo tiene, a otras personas, lo protejan a él. Y son mascarillas además que deben ser de uso estrictamente sanitario, dentro del ámbito sanitario, porque además, entre otras cosas, pueden crear dificultades respiratorias, su uso normal, como las FFP2 o FFP3, y de alguna manera tienen que tener un uso muy indicado. Yo solo le quiero preguntar a Manuel, esas mascarillas, Manuel, filtran el aire que uno inhala, pero no filtran el aire que uno expulsa, por eso son peligrosas, es decir, si yo tuviera el coronavirus, al estar hablando con esa mascarilla, lo estaría usted poniendo en peligro. Sí, correcto. Todas las mascarillas tienen una capacidad de filtrante. Las quirúrgicas, por ejemplo, hacen que la persona que la porta no contamine hacia afuera, pero no lo protege en gran medida de lo que venga de fuera. En este caso, los que hablas de la válvula, porque filtrantes son todas, la válvula esa es una válvula exhalatoria, lo que hace es que el aire, que la persona que lo lleva, lo expulsa hacia afuera, con lo cual no filtra nada de lo que esa persona pueda tener. O sea que si yo me tropiezo a alguien en la calle con esa mascarilla, lo que tengo que hacer es alejarme. Apartarme. Más que estar seguro es a cualquiera que vea un filtro. 2 metros de distancia de esa persona. Eso. Sí. Pues bueno, son consejos para nuestros espectadores, porque cuando veas eso te vas a alejar, vamos. Aunque no lleve mascarilla, es conveniente apartarse 2 metros. Vale, bueno, sí, también es verdad, acepto el tenor. Jonathan, vamos a ir a publicidad, pero me has pedido la palabra. Si te pido brevedad. Sí, un pequeño paso sanitario como es este del uso de este tipo de mascarillas. Tenemos que ser conscientes de que es un gran paso para la economía. ¿Por qué? Porque pequeños gestos como estos de poder evitar el contagio entre unos y otros hace que se reactive la economía. Por eso es importantísimo utilizarlo, cumplir con la norma, porque esto nos hará salir poco a poco del agujero económico. Por eso, yo lo veo positivo el efecto económico que traerá esta decisión sanitaria. Ya se empieza a ver, empieza a ver ya establecimiento, empieza a ver poquito a poco y dentro de las limitaciones, pero empieza a verse ya movimiento. Bueno, agradezco la brevedad que le había pedido. Vamos a hacer un mínimo alto en el camino para ir a publicidad. Les pido que no se vayan muy lejos porque vamos a regresar enseguida y lo vamos a hacer, estaban viendo hace un instante algunas imágenes, vamos a hacer una conexión con uno de los neurovirólogos más importantes de este país. Estamos hablando de José Antonio López Guerrero. A él le vamos a preguntar si vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con este COVID-19. Alto para la publicidad y regresamos en apenas 2 minutos.
11:20 de la noche, seguimos en directo en Fuera de Plano, hablando de que hay que estar en guardia con esta pandemia porque si no se nos podría complicar la situación. Y vamos a ir con el virólogo, con uno de los virólogos más conocidos, vamos a ir enseguida de este país, pero antes, Esther Martín, querías hacernos un pequeño comentario sobre las mascarillas, sobre lo que estábamos hablando antes. Y voy a cumplir con esos 30 segundos. Quería exponer un poco la importancia fundamental de financiar las mascarillas, sobre todo para la población que resulte más vulnerable. Sobre todo en una comunidad autónoma como la nuestra, con un 40% de población en riesgo de exclusión social, de pobreza, más de 200.000 personas afectadas por expedientes de regulación de empleo y por tanto con mermas en sus salarios y por supuesto las cientos de miles de personas que en nuestra comunidad autónoma no tienen ningún tipo de ingreso. Por lo tanto es fundamental que todas las familias puedan acceder a estas mascarillas, a esta protección de su seguridad y salud, más allá de la renta de la que dispongan. Sí, porque en función del número de personas que vivan en el domicilio se hace uno la cuenta y al final pueden ser 80, 70, 80 es totalmente inviable. O 100, no o 100 podrían, euros. y además exponer su salud porque al final van a terminar pues con algún tipo de mascarilla casera que finalmente no les va a proteger. Cada semana en este programa insistimos en que estamos ganando la batalla al coronavirus, pero ¿y si es imposible erradicarlo por completo? Eso nos lo podemos preguntar. ¿Debemos acostumbrarnos a convivir con él? Bueno, pues esta y otras preguntas se las vamos a hacer, como les decía, al neurovirólogo José Antonio López Guerrero. Muy buenas noches, José Antonio. Hola, muy buenas noches a todos, encantado. Muchas gracias por acompañarnos en Fuera de Plano, José Antonio. Hay que descartar la idea de que podamos erradicar el virus. ¿Tenemos que acostumbrarnos a que la COVID-19 se convierta en estacional? Bueno, dicen que la ciencia, al contrario que la pseudociencia, es falsable, evoluciona y puede equivocarse y rectificar a la luz de nuevos datos. Ojalá nos equivoquemos los epidemiólogos, los virólogos, y dentro de 4 meses tengamos que acudir a la prensa a decir que el virus ha desaparecido definitivamente. Me temo nos tememos que con todos los parámetros que actualmente barajamos, esto no parezca que sea el escenario más plausible y tengamos que acostumbrarnos a que el virus conviva con nosotros, seguramente en un futuro, quizás como un virus estacional, pues quizás incluso con algo menos de virulencia, que es lo que suelen hacer los virus cuando se adaptan a su hospedador final. José Antonio, todo indica que las personas que han superado el coronavirus desarrollan inmunidad, aunque no se sabe muy bien durante cuánto tiempo. ¿Usted cree factible que una persona que haya contraído el virus ahora pueda volver a contagiarse el próximo invierno? Bueno, pues efectivamente resultados obtenidos en el prestigioso Hospital Mount Sinai en Nueva York apuntan a que el 99% de las personas que han pasado por la infección presentan anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, un estudio reciente de estos 2 últimos días, aquí en España, a través del IRSI CAISA, comentan que el 40% de las personas que han pasado el virus con baja sintomatología no está muy claro que tengan suficiente respuesta protectora. Son incógnitas que no sabemos. Sí sabemos que generamos respuesta, puesto que a día de hoy no se ha documentado claramente personas que se hayan reinfectado con el virus después de haber pasado la enfermedad. No sabemos esa protección inmunológica neutralizante de qué larga duración puede ser. Si nos aferramos a los datos de virus anteriores parecidos como el SARS-1, podríamos estar hablando de años. Pero como digo, todavía estamos en el ámbito de la especulación. Hay otra pregunta que nos estamos haciendo muchísimas personas, y es que si en otoño hay una nueva oleada de coronavirus y coincidiera con la gripe, ¿qué riesgos podría conllevar esta situación? Hombre, desde luego son virus completamente distintos y la infección por ambos virus podría ser factible. O sea que la infección por un virus no necesariamente ha de inhibir, además no tienen inmunidad cruzada, como algunos documentos apuntan a que sí podríamos tener cierta inmunidad cruzada. Eso habrá que verlo con otros virus catarrales también de la misma familia de Coronaviridae. Desde luego será un riesgo. La idea es que si llega ese nuevo rebrote, hay varias hipótesis, que la curva de casos
sea tan grande o más que la que acabamos de padecer. Hay estudios de la gripe del 18 que avala eso, pero obviamente son circunstancias completamente distintas. Yo creo que lo más sensato es pensar que si hay ese rebrote sea con unas olas de menor amplitud, tendremos mejor predisposición seguramente sanitaria, seguramente fármacos ya más testados y más específicos, seguramente también cierta inmunidad ya, aunque no sea la de rebaño típica del 60%. O sea, que quiero pensar que vamos a afrontar, si aparecen futuras oleadas, en mejores condiciones. Usted es neurovirólogo. En esta carrera contra reloj para encontrar una vacuna efectiva, está haciendo que se baraje la posibilidad incluso de utilizar voluntarios para inocularles el virus. ¿Qué opina usted de estas prácticas? No las apruebo. He hablado con muchos compañeros virólogos. Creo que es una línea ética muy fina que no convendría traspasar. Creo que ya tienen más o menos una lista de más de 15.000, o incluso yo creo que ya ha pasado, 15.000 voluntarios. No sé si se les va a remunerar o no, pero insisto que Jenner, hace 200 años, el fundador de la vacuna moderna, lo hizo con un niño de 8 años, a quien vacunó con unas pústulas de vaca y después lo variolizó con la viruela humana. Creo que es una línea ética que no se debería pasar, como digo, y además metodológicamente es cuestionable, porque para utilizar voluntarios tienen que ser voluntarios jóvenes y sanos, que seguramente van a pasar una enfermedad bastante más benigna en la mayoría de los casos, que luego las dianas, es decir, los destinatarios supuestos de esa vacuna cuando esté en el mercado, que será prácticamente el mismo grupo de riesgo que actualmente con la gripe. Entonces, ni creo que metodológicamente sea sensato y éticamente lo veo cuestionable. Una última cuestión antes de despedir esta conexión. Usted publicó hace más de un año el libro Virus, ni vivos ni muertos. En este trabajo ya alertaba de la posibilidad real de una pandemia de este tipo, y hay otros científicos parecidos, compañeros suyos, colegas suyos, que ya llevaban tiempo alertando de lo mismo. Pero lo cierto es que ningún gobierno se lo ha llegado a tomar demasiado en serio. ¿Qué debemos cambiar para que esto no vuelva a ocurrir, José Antonio? Si no tomamos medidas drásticas, podrían llegar incluso pandemias peores. Pandemias estamos sufriendo, muchas de ellas no nos damos cuenta. Antes que esta del coronavirus, ahora del SARS-2, pues se han detectado hace poco varios coronavirus también catarrales, que seguramente llevarán ya varias décadas con nosotros, pero también son pandémicos. Tenemos la gripe A de 2009, el SIDA, el ébola que amenazó. Hemos tenido muchas señales, incluso el SARS-1 en el año 2000-2003, que nos indicaban en la precaria situación de posible salto de virus de animales a humanos, sobre todo en aquellos países donde la aglomeración de las personas, la convivencia y tráfico ilegal de todo tipo de animal favorecen este tipo de zoonosis, de paso de virus de animales a personas. Esto debemos cambiar, para empezar, de paradigma. China se tiene que poner las pilas, Asia se tiene que poner las pilas con estos tráficos ilegales de animales que acaban en mercados ilegales en condiciones paupérrimas, y también tener claro, y nuestros gobernantes, en vez de dedicarse a tener política tosca, bronca, y intentar pescar votos y votos en diferentes caladeros, tendrían que remar en la misma dirección y darse cuenta que si quitamos la inversión en sanidad, lo vamos a pagar, que si quitamos la inversión en investigación, lo estamos pagando. La ciencia, por desgracia, es lo primero que desaparece en un país que acaba en crisis, ya sea una crisis económica como la de 2008 o esta sanitaria, que la ciencia se cerró en todas las universidades, y a día de hoy todavía, cuando ya están los trabajos esenciales y no esenciales en marcha, a día de hoy todavía no ha arrancado plenamente la investigación en este país. Sin ciencia no hay futuro, y sin sanidad ya lo estamos viendo. José Antonio López Guerrero, neurovirólogo, muchísimas gracias por haber estado en Fuera de Plano en Televisión Canaria esta noche, por habernos acompañado y por habernos ilustrado con su conocimiento. Muchísimas gracias, buenas noches. Un verdadero placer, buenas noches a todos.
Bueno, pues contundente se ha mostrado José Antonio López Guerrero. Amos García, ¿algo que comentar sobre sus recomendaciones, sobre sus opiniones? Sí, no, que yo estoy totalmente de acuerdo con él, como no podía ser menos, y es evidente que el SARS-CoV-2 ha llegado para quedarse. Sí, como él dice, en ciencia hay también que bañarse de incertidumbre. Si luego resulta que no, pues pediremos disculpas por la confusión, pero todo indica que ha venido para quedarse y posiblemente se estacionalice y tengamos posiblemente una segunda onda pandémica en invierno. Debemos recordar, en la línea de lo que decía en la anterior entrevista, la importancia de la inversión en sanidad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Si queremos una economía sana, tenemos que tener una población sana. España actualmente se sitúa el gasto sanitario en torno a un 6,24% de nuestro PIB. Países vecinos como Francia están en una tasa de un 9,32%, un 3% más que España. Países como Alemania, un 9,48%. Es decir, estos países invierten más en sanidad y por tanto yo creo que tiene que ser algo que debemos pensar también de cara al futuro, de cara a intentar hacerle frente a futuras pandemias. Sí, y si me permites añadir, y no recorta, que en sanidad, sin duda. Porque uno de los grandes dramas que ha tenido nuestro sistema sanitario público, que era glorioso, era fuerte, es que a partir de la crisis de 2008 sufrió una política de recortes absolutamente brutal, que nos ha dejado un sistema paupérrimo en cuanto a recursos humanos y materiales. Y esto ha sido una de las debilidades que hemos tenido a la hora de abordar la lucha contra el SARS-CoV-2. Teníamos un sistema sanitario que casi gratuito y prácticamente universal, pero estaba debilitado por las políticas de recorte. Tenemos que reforzarlo claramente. Hay algunos virólogos, Manuel, que dicen que la próxima oleada podría ser incluso más agresiva que esta que acabamos de pasar, bueno, que estamos terminando de pasar. ¿Cree que puede ser así? Puede serlo o no puede serlo. O sea, estamos hablando de, que hablábamos antes de incertidumbre. Lo que sí debemos acostumbrarnos a que este tipo de virus puedan aparecer, si no otro más adelante. Y debemos mejorar, como decían compañeros, el sistema sanitario, seguir mejorándolo, que esos recortes que han habido desde la crisis pues desaparezcan y volvamos otra vez a la senda normal y nos equiparemos a países con los que queremos compararnos. También debemos nosotros acostumbrarnos a tomar esas medidas nosotros y por ejemplo, que comentábamos antes con Amos, el tema de padres que han abandonado un poco el calendario vacunal porque tienen miedo de acudir, o sea, no centremos todo en el coronavirus, hay más cosas, más enfermedades, hay más patologías que también comentábamos que se han desatendido en estos momentos. Vamos a no abandonar lo que tenemos, que es bueno, que hay que mejorarlo y hay que recuperar, pero vamos a seguir trabajando en la sanidad que tenemos. Hay otra de las noticias, Amos, perdona, no que te esté avasallando, que hay en la parte sanitaria, interesa, después vamos a ir con la parte económica, pero es que hay otra noticia que es muy importante esta semana. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha dicho que ya no está tan segura de que el coronavirus se deposite en las cosas, en las superficies, en los objetos. ¿En qué quedamos? Es decir, porque yo he visto un montón de gente que va al supermercado, trae la compra y empieza a desinfectarlo antes de meterlo en casa. Al llamar al ascensor, a tocar el botón, ¿se puede tocar el botón? ¿No se puede tocar el botón? ¿Se puede contagiar uno? Yo creo que lo que hay que hacer fundamentalmente es lavarse las manos antes y después de haber hecho todas esas cosas y manteniendo siempre la distancia física de 2 metros con el resto de las personas. El lavado de manos es clave, es clave. Yo veo mucho por la calle, muchos ciudadanos con guantes que vamos, tienen una validez bastante mediocre en relación a la intervención frente a la pandemia, incluso dan una falsa sensación de seguridad y pueden dar lugar a infecciones porque los guantes se contaminan. El lavado de manos es clave y es lo que yo les insistiría. Si la OMS plantea ese ámbito de dudas en estos momentos es porque estamos en una pandemia que cada vez aprendemos más y desde esa perspectiva los esquemas que teníamos previos a lo mejor se modifican a la semana siguiente y a lo mejor esto que plantea hoy como duda la OMS pasado mañana dice que no, que efectivamente se quedan depositados. En cualquier caso, entre el sí y el no, tengamos cuidado con las superficies comunes, sigamos limpiándolo y desinfectándolo. Volvemos a lo mismo. Si se toca el botón, se lava uno las manos después y así no se contagia. Porque precisamente la relajación, llevamos casi 70 días, antes hacíamos la cuenta, 69, 70 días del estado de alarma. Y es el cansancio ante las medidas decretadas en esta pandemia lo que puede poner en peligro esa lucha que estamos llevando contra la COVID-19. La relajación, no respetar la distancia social
o desobedecer a las autoridades puede llevarnos a un rebrote. Presten atención a este vídeo. Hemos pasado del pánico inicial ante una situación anómala y desconocida a, en algunos casos, comportamientos contrarios a los que las autoridades sanitarias recomiendan para seguir evitando la propagación del virus. Y la OMS lo avisa. Emergency fatigue threatens the precious gains we have made against this virus. Esta advertencia de la OMS surge tras observar con preocupación cómo se está llevando a cabo la desescalada en varios países después de muchas semanas de confinamiento. Pero, ¿qué es la fatiga social ante la pandemia? Cuando uno tiene que seguir una serie de instrucciones muy estrictas respecto a algo. Al final eso genera cansancio psicológico, genera que la gente empiece a perder esa sensación de riesgo, de alerta de forma natural. Tanto que eso puede llevarnos a realizar conductas incluso que van en nuestra propia contra o en contra de nuestro interés, porque estamos cansados de sentirnos asustados. Entonces, de una manera natural, nuestra mente hace que percibamos las situaciones como de menos riesgo de lo que son. Hay muchas personas que no ven a la sociedad entera como parte de su grupo. Entonces eso hace que tú quieras beneficiar a los que están en tu grupo. La conducta que lleve a cabo una persona en nuestra sociedad nos está afectando a todos. La carga mental que llevamos detrás, la fatiga psicológica, es muy alta ya. Estoy cansada, deseo ya que todo esto pase lo antes posible. También se produce la necesidad de no estar con esta mascarilla ni con estos cuidados, ¿no? En los supermercados, cuando te están dirigiendo todo el rato, ponte aquí, ponte allí, que parece que no tienes, es que no tenemos libertad de movimiento. No, sigo cumpliendo. Es un poco complicado, pero tampoco llamaría harto, es más bien difícil de seguir al 100% las normas. Y se nota que hay gente que ya le da igual. Sí, el hartazgo está haciendo que ahora al salir no estemos respetando el distanciamiento social en muchas zonas. Porque sales, la ganas de salir, de verte con la gente otra vez, la necesidad. Which path we follow? One that sees us head towards a new normal, or one that sends us back to restrictions on our movement and social interactions. Los expertos lo advierten, de nuestro comportamiento dependerá el curso que tome la pandemia, dirigiéndonos hacia la nueva normalidad o, por el contrario, a la posibilidad de regresar al confinamiento. La relajación, el temor a esa relajación. Esther Martín, ¿podemos echar a perder todo lo que hemos avanzado si nos relajamos ahora? ¿Cómo combatimos esa fatiga social, como la estamos llamando? Yo creo que la mayor parte de la ciudadanía han hecho un esfuerzo terrible, lo siguen haciendo, están comprometidos, son responsables, pero como todo, luego hay una minoría que empieza a dejarse ir. Una de las personas entrevistadas pues hablaba de su libertad de movimiento. Pero claro, esa libertad está por encima de la libertad a mi seguridad, a mi salud. Entonces yo creo que aquí cabe la responsabilidad, hacer el último esfuerzo, tener en cuenta las vidas que se han quedado por el camino, el esfuerzo de los profesionales sanitarios y seguir como lo hemos estado haciendo hasta el momento. Una ciudadanía que ha resultado ser ejemplar, que lo sigue demostrando y que tenemos que seguir en esa línea. Veo a Manuel asintiendo a todo lo que dice Esther. En la otra cara de la moneda, Manuel, están las personas que debido al confinamiento han desarrollado casi un miedo irracional, por decirlo de alguna manera, un miedo irracional a pisar la calle, a sentarse en una terraza e incluso a socializar con otras personas. Ni un extremo ni el otro, ¿no? Ni un extremo ni el otro. Pero estamos ante lo desconocido, la gente normal pues no sabe lo que es un virus, le estamos aplicando, estamos aprendiendo como sociedad que es una pandemia, estamos aprendiendo comportamientos nuevos, aquellos de que los comportamientos son 21 días para aprender una rutina, hechos tan sencillos como ponerse una mascarilla no se puede poner de cualquier manera, quitársela tampoco, también hay que lavarse las manos antes de ponerse una mascarilla y antes de quitársela y no tocarla por delante, no llevarla debajo de la nariz. Se desarrollan miedos porque desconocemos muchas cosas y hay mucha gente que lo desconoce y eso puede dar esa ansiedad, ese miedo y es una de las causas importantes psicológicas que están afectando. Voy a enlazar eso que está diciendo de
del miedo a contagiarse, con el miedo también a perder nuestra intimidad, porque se están desarrollando muchas APP para, bueno, a través de aplicaciones móviles, seguirnos la pista y saber si podemos ser objeto de contagio, si podemos contagiar y si nos pueden contagiar a nosotros. De todo eso vamos a hablar justo después de la publicidad con una experta que nos va a decir hasta dónde nos pueden espiar con comillas. Se lo contamos en 2 minutos. Regresamos enseguida. Rastrear el coronavirus a través de aplicaciones móviles, tomas de temperatura en aeropuertos, comercios o empresas, o incluso el uso de pasaportes inmunitarios. Son algunas medidas que ya están en vigor o que se barajan para evitar futuros brotes, pero algunas de ellas podrían vulnerar nuestro derecho a la protección de datos. Eso es lo que nos preguntamos todos, Wendy. ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Hasta dónde? Un tema bastante interesante porque, como decía Miguel Ángel, durante esta desescalada se han puesto en marcha algunas medidas preventivas pues, para monitorizar y detectar el virus. Pues bien, estas medidas, algunas de ellas, pueden chocar con la privacidad y con la protección de datos. Y precisamente vamos a hablar de estas cuestiones con Llurena Carrillo, que nos acompaña esta noche, abogada del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias. Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. Primero preguntarte, Llurena, ¿es legal que nos tomen la temperatura con un termómetro, con cámaras térmicas en espacios públicos, supermercados, comercios, para saber si estamos contagiados por el virus? Bueno, en este contexto actual sí sería legal, de hecho no hay nada que lo impida y hay un vacío legal, o sea, sí que pueden tomarnos la temperatura y de hecho como medida de seguridad lo estamos viendo. Nos pueden tomar la temperatura en el acceso como medida de seguridad, lo que no nos pueden es registrar e identificar junto con la toma de la temperatura. Es decir, por ejemplo, yo esta tarde que he tenido que coger el barco me han tomado la temperatura. ¿Y si yo me niego, me puedo negar? Nos podemos negar a que nos tomen la temperatura. La consecuencia más probable es que si yo como política de seguridad he establecido una toma de temperatura, te pueda negar el acceso. Y por ejemplo, ¿qué pasaría con las cámaras térmicas? En el caso de las cámaras térmicas es diferente al termómetro. La cámara térmica es una cámara que por imagen nos está midiendo ya la temperatura y lo que debería estar la zona es señalizada. Igual que nos señalizan las cámaras de seguridad, nos deben de indicar que la cámara toma la temperatura, que es una cámara térmica que coge imagen. Es legal tomar la temperatura, sí. Nos podemos negar, pero nos prohibirían el acceso y después tienen que señalizar las cámaras térmicas. También quería preguntarte, los riesgos de privacidad que pueden entrañar algunas herramientas tecnológicas que puedan ayudar al coronavirus y los vamos a ver a continuación. Por ejemplo, ¿qué riesgos puede entrañar la geolocalización? En principio, la geolocalización utilizada como dato anónimo en el que a lo mejor un cuerpo de seguridad se basa en la compañía de teléfonos para hacer un mapa de movilidad telefónica, eso aporta valor porque permite organizar zonas geográficas, puntos calientes en los que hay mucha movilidad y saber cómo nos estamos desplazando. En realidad hay un riesgo personal, no hay, porque el dato es anónimo y es como una forma de utilizar la información telefónica que queda registrada para geolocalizarnos y planificar movilidad. Es decir, siempre y cuando esa geolocalización no conlleva decir Pepito está saliendo a comprar el pan o Ana sale a la plaza del pueblo, hasta ahí es legal. Exactamente, no podemos llamar a Pepito y ver si está yendo a buscar el pan. Otra de esas herramientas, las redes sociales, ¿qué riesgos ocasionan en este caso? Pues en este contexto las redes sociales han tenido un riesgo de bulos y los bulos informativos han generado mucho caos y eso es un riesgo muy elevado que han tenido las redes sociales, además de la captación de datos personales y otro tipo de fraudes informáticos que hemos detectado. Aplicaciones móviles que están ayudando un poco a detectar los lugares de riesgo del virus. Las aplicaciones móviles, cuando te registras, hacen una captación de datos. Tenemos que tener cuidado y ser selectivos porque estamos cediendo datos y ahora mismo tenemos una zona insegura y muy abierta en tema de app y tenemos que ser selectivos con la fuente de las aplicaciones que instalamos. Sobre todo con esa información que le demos a la aplicación, claro, ¿no? Le damos acceso al teléfono y le damos acceso a información personal. Hay que ser muy selectivos con lo que instalamos. Otra de las dudas y de los riesgos de privacidad, las cámaras de infrarrojo. Bueno, es lo mismo que las cámaras de seguridad. La cámara de infrarrojo lo que es una tecnología que permite la captación de la temperatura corporal. Tiene que estar señalizada la zona porque es una toma de temperatura de un dato privado, igual que la imagen me la tienes que avisar, pues me tendrás que indicar que en esa zona me puedes sacar una foto térmica. Llurena, se está hablando mucho en estos tiempos de los datos biométricos, es decir, la huella dactilar, el reconocimiento facial, el reconocimiento por la pupila, esa información biométrica que se utiliza para los accesos a los trabajos también pueden ayudar en esta lucha contra el coronavirus.
Sí pueden ayudar siempre y cuando lo hagamos desde los protocolos laborales con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley de Protección de Datos. Por ejemplo, en ámbito sanitario puede ser muy útil a la hora del acceso diario, que tú tengas la mano como fuente de identificación biométrica de acceso al centro sanitario y que además te cojan la temperatura, porque es una medida de control y de seguridad. Yo voy a acceder, por ejemplo, al trabajo, por poner un ejemplo, y mi temperatura es más elevada de lo normal. ¿Mi jefe o cualquier empleado de la empresa puede informar de esa información personal mía sobre mi temperatura? No. No. La privacidad hay que respetarla. De hecho, los datos sanitarios son muy sensibles y no se pueden fluir las informaciones del personal entre el personal a través de la dirección. No se puede. Una pregunta que yo creo que engloba todo este tema. ¿Qué prevalece, la protección de la salud pública o la protección de datos, la privacidad? Prevalece la protección del interés general, que es la salud pública en este momento, y hay una ley que es la protección de datos que, si la vamos a vulnerar, tiene que ser por interés general. Entonces, en este momento, salud pública. Salud pública, interés general. Sí. Y ya para terminar, hemos podido comprobar en Internet, precisamente en los principales buscadores de empleo, que circulan ofertas donde muchos ya exigen, en muchos casos indispensables, el haber superado el coronavirus. Vamos a ver en esta pantalla algunas de esas ofertas, aquí lo estamos viendo, imprescindible test COVID-19 con negativo o haberlo pasado ya. Es lo que hablamos de ese certificado de inmunidad, pero no solo ofertas de trabajo, también se aporta en los currículum, en esas demandas de empleo que ya cuentan con los anticuerpos del COVID-19. Hablando en términos de legalidad, ¿pueden las empresas exigir en condiciones de inmunidad para contratar a los trabajadores? No, en el contexto legal actual esto no es legal. O sea, nosotros no podemos solicitar un dato médico a un trabajador para un proceso de selección de personal. Lo único que podemos establecer son pruebas objetivas de aptitud para criterios de selección de personal en cuestiones de materia física, pruebas, etcétera, de aptitud, pero no podemos solicitar un certificado específico de inmunidad. Es una materia de discriminación y además atenta contra derechos laborales básicos que están consolidados. Si a mí me exigen que yo aporte una analítica dando negativo en COVID, yo me puedo negar porque no es una medida a tener en cuenta. Efectivamente, nos podemos negar. Llorena, muchísimas gracias a ustedes por estar esta noche con nosotros. Gracias. Miguel Ángel, yo me quedo con esta última parte porque no sé qué futuro puede tener este certificado de inmunidad y hasta qué punto puede llegar, si hasta se le puede sacar beneficio a dar negativo o tener anticuerpos. Yo creo que Llorena Carrillo, a la que le agradezco enormemente que haya estado esta noche con nosotros, muchísimas gracias a Wendy, muchísimas gracias Llorena, porque de verdad que nos ha aclarado muchísimas cosas, muchísimas dudas que nos estábamos planteando, pero bueno, hay algunos asuntos que a uno le llaman mucho la atención. Le pregunto a Mos, le pregunto a Manuel, ¿te pueden obligar a haber pasado un test de coronavirus para darte un trabajo? Yo entiendo que legalmente no. Legalmente no. Además, me hago la siguiente reflexión. Si yo presento el test negativo hoy, mañana no me podré infectar. Entonces, ¿qué sentido tiene también? No le encuentro ninguna lógica. ¿Y la toma de temperatura que se está realizando en los aeropuertos sirve para algo cuando se calcula que un 25%, Manuel, de los infectados por coronavirus podría ser asintomático? Es decir, uno podría pues no tener una temperatura normal de 36 grados, no llegar al 37 que delata la fiebre, pero ser asintomático. Bueno, pero no vas a detectarlos a todos, pero puedes detectar a algunos. Y en cuanto a las pruebas, depende también, ¿no? Si uno trabaja como sanitario y manifiesta los síntomas, sí es conveniente que te hagas la prueba para seguir trabajando en tu trabajo. Otra cosa que te pidan como requisito para contratarte, eso es otra cosa. Pero si estás trabajando, sí es posible que sea necesario que te hagas la prueba para que puedas seguir ejerciendo tu trabajo y determinados trabajos y en determinadas circunstancias. Sí, efectivamente, en función de tu actividad profesional dentro del campo sanitario es lógico. Eres el elemento que trata de evitar y luchar contra la infección. Por lo tanto, tienes que tener una garantía de que no vas a transmitir el problema a tus enfermos. Eso. Esther, ¿la Ley de Prevención de Riesgos Laborales faculta a las empresas a poder realizar estos test? Sí, para salvaguardar la seguridad y la salud de sus personas trabajadoras, sí, pero a mí, permíteme, porque me ha dejado totalmente el shock el certificado de inmunidad, porque además de lo que ha comentado la experta, yo creo que incluso atenta contra un derecho fundamental, contra el derecho a la igualdad, según establece el artículo 14 de nuestra Constitución. Por tanto, me parece tan grave, vamos, yo animo a las personas que se hayan visto en esta situación que por favor lo denuncien porque es un atentado hacia nuestros derechos fundamentales.
En todo caso, yo vería bien que las propias empresas sean las que inicien ese procedimiento. Es decir, a mí sí me parece bien que una empresa teste a sus trabajadores. Vamos, lo veo fantástico. Es fantástico. Ahora, que ese requisito para acceder a un puesto de trabajo, eso cuanto menos debe ser ilegal, eso seguro. Si estuvieras buscando trabajo, ¿lo pondrías en el currículum que ha superado? No, yo no lo pondría. Pero yo que vuelvo a repetir, el que yo sea hoy negativo no quiere decir que pasado mañana sea positivo, con lo cual no le veo la lógica. Y el que tengas inmunidad, tampoco, que tengas anticuerpos, tampoco te garantiza cuánto tiempo los vas a tener. Exactamente. Bueno, pues nos quedamos con eso. Casi vamos a dar por finalizada la parte sanitaria. No se me vayan porque todavía nos queda mucho que hablar, mucho programa que desarrollar, y sobre todo vamos a fijarnos en la parte económica, en esos ERTES. ¿Hasta cuándo van a durar los ERTES? ¿Cuáles son las profesiones del futuro en las que se puede encontrar trabajo en los próximos meses? De todo eso hablamos en unos segundos, no se vayan. -4 de la noche, seguimos en Televisión Canaria en directo, en Fuera de Plano, hablando del coronavirus, de esa lucha contra el coronavirus. Si la privacidad y la protección de nuestros datos personales es un asunto que preocupa en esta nueva normalidad, mucho más lo es la situación económica y el mercado laboral que nos está dejando esta pandemia. Wendy, eso es así, eso es una realidad que no podemos negar. Así es, además ese escenario económico, el trabajo nos inquieta y ahora más que nunca nos inquieta mucho cuando todo indica que tenemos bajo control sanitario esta pandemia. Preocupan mucho esas consecuencias en el empleo que han provocado estos 2 meses de parálisis económica. Para hablar de las perspectivas que tenemos por delante en las islas, hemos estado con Alejandro Ramos, director general de Trabajo del Gobierno de Canarias. Pero antes de abordar el empleo y cómo acabamos de ver, algunas empresas están solicitando un certificado de inmunidad del coronavirus como condición para acceder a un puesto de trabajo. Y esta es la opinión sobre este asunto que tiene el Gobierno de Canarias. La solicitud del certificado de inmunidad nos parece que no se tiene que hacer por parte de las empresas. Nos parece ir más allá de lo que es la propia norma y que la propia prevención de riesgos laborales exime de esa situación. Para eso están las medidas de prevención de riesgo laboral y sobre todo que aquella cuestión sanitaria, sea por esta enfermedad u otra, es una cuestión anónima de cada persona. Recuperar el empleo es la prioridad de más de 200.000 canarios que están en estos momentos en un ERTE. Sin embargo, hay afectados que aún no han cobrado la prestación, aunque este pago es una competencia de los servicios estatales de empleo y no del Gobierno de Canarias. Le hemos preguntado a Alejandro Ramos por esta situación. Canarias son 30.300 ERTES que se han tramitado, por suerte y con muchísimo esfuerzo de la Dirección General de Trabajo, de la Consejería en su conjunto, se han podido resolver y tramitar para dar seguridad jurídica a los trabajadores y trabajadoras y también a las empresas. Y es una circunstancia que están poniendo todos los medios a disposición de funcionarios y trámites también incluso con los bancos para que puedan cobrar lo antes posible. Y con el fin de proteger a los trabajadores afectados por el cero turístico, el Gobierno de Canarias ha pedido al Estado que se prolonguen los ERTE de este sector más allá del final del estado de alarma. La actividad turística, que engloba muchos sectores que puedan entrar dentro de la actividad turística, se entiendan en fuerza mayor total. Y esa dificultad que tiene el no poder prestar servicios porque tiene dificultades de apertura y de funcionamiento de esos negocios ante la falta de turistas, se alarguen como mínimo hasta el 31 de diciembre. El Gobierno confía en que la gran mayoría de los afectados por los ERTE pueda recuperar su empleo en los próximos meses. Evidentemente nosotros entendemos que no va a haber una avalancha de despidos porque la medida es lo suficientemente atractiva y sobre todo este acuerdo que estamos manteniendo es ayudar a las empresas para alargar los ERTE el tiempo que sea necesario, teniendo en cuenta que Canarias tiene una situación especial, tiene un territorio fragmentado, es un territorio insular. Sin embargo, aunque el grueso de los afectados por estos ERTE recupere su puesto de trabajo, las cifras del paro seguirán creciendo. ¿Tiene el Gobierno de Canarias alguna previsión al respecto? Esto nos dice el director general de Trabajo.
Los expertos y sobre todo los cálculos que hace el propio Estado hablan de un año muy complicado que será este. Por eso nuestras medidas de alargar los ERTE el mayor tiempo posible que sea necesario y los sectores mucho más amplios de la actividad turística. Y a partir de eso yo creo que el siguiente será de recuperación, con lo cual tendremos este año que analizar a final de año la evolución real de esta situación económica. Las islas mantienen un paro estructural que está muy por encima de la media del país. Para romper esta tendencia habrá que saber aprovechar las nuevas oportunidades de empleo, tal y como asegura Ramos. Lo que sí es evidente tras esta crisis es que hay un cambio en la prevención de riesgos laborales, hay un cambio también en el teletrabajo, hay un cambio en la tecnología, hay un cambio en muchísimas actuaciones que evidentemente ante cualquier crisis hay que ser optimista porque siempre se crean nuevas oportunidades y eso no va a ser menos en esta situación de Canarias. Nos quedamos precisamente con esa frase: ante cualquier crisis hay que ser optimista y aprovechar esas nuevas posibilidades de trabajo, Miguel Ángel, y eso sí, también nos ha dejado claro que siguen trabajando en alargar esos ERTEs del sector turístico que tanto nos afectan en Canarias. Bueno, hay que ser optimista porque la situación va a ser la misma, siendo optimista, siendo pesimista, pero el panorama, gracias Wendy, Jonathan, está bastante complicado. Yo no sé si como hemos visto las proyecciones del desempleo en Canarias van a estar condicionadas al turismo cero. ¿Crees que prolongar los ERTE en este sector, en el sector turístico, más allá del final del estado de alarma, como está exigiendo Canarias, es ineludible para evitar una debacle? Sin duda es necesario llevarlos más allá del estado de alarma, como mínimo hasta el 31 de diciembre, ya veremos a ver qué pasa, pero es importantísimo hacerlo. Tenemos que tener en cuenta que el sector turístico y el sector servicios en general no se va a recuperar de la misma forma que se ha perdido. Es decir, esto va a ser lento. Y va a ser lento porque dependemos del mercado emisor, dependemos de que los mercados de Gran Bretaña, de Francia, de Alemania, de Italia estén sanos, tengan dinero para viajar y quieran viajar. Eso va a ser lento. Eso va a ser lento y entonces en nuestro sector turístico va a tener una recuperación lenta y por tanto no podemos obligar a aquellas empresas que por fuerza mayor han tenido que acogerse sus trabajadores a estas regulaciones temporales de empleo a reincorporarlos al día siguiente de que se levante el estado de alarma. Estaríamos abocando a nuestras empresas a la absoluta quiebra. Hay varios expertos que apuntan, Esther, a que en esta recuperación hay que estar muy vigilantes para no cometer los mismos errores que se cometieron tras la crisis de 2008. Estamos hablando de recortes salariales, de trabajos precarios, de temporalidad. En medio de esta polémica, de la polémica de hoy sobre la derogación de la reforma laboral, ¿esa es la solución? Bueno, todavía estamos por intentar comprender el lío que se ha hecho el Gobierno, porque en un primer momento pues, trasladan un pacto con Bildu, Podemos y el Partido Socialista para derogar completamente la reforma laboral y un par de horas después se dice el Partido Socialista y dice que, bueno, que lo que van a tratar son cuestiones a las que ya se han llegado a acuerdo a través del diálogo social, o sea, con las patronales y las organizaciones sindicales, y hablamos de artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores, aquel que venía a decir que si una persona estaba enferma podía ser despedido, eso ya está derogado. Cuestiones como la ultraactividad de los convenios colectivos, también estaba acordado a través del diálogo social, o la prevalencia de los convenios sectoriales frente a los de empresas, que también estaba acordado. Por lo tanto, creo que no es el momento de hablar de esta circunstancia. Toca hablar de la importancia que han tenido los expedientes de regulación de empleo. En nuestra comunidad autónoma ha salvado más de 200.000 puestos de trabajo. El decreto, el 18-2020 de 12 de mayo en defensa del empleo es fundamental porque los amplía hasta el 30 de junio, desvinculándolos del estado de alarma, pero sobre todo nos parece muy importante que se haya dejado abierta la puerta a la negociación, que la ministra de Trabajo, doña Yolanda Díaz, haya tenido en cuenta las reivindicaciones que trasladamos desde Canarias, que es de ampliar esta cobertura, esta garantía al empleo más allá del 30 de junio, dado que la situación de nuestro archipiélago es ahora mismo preocupante, fundamentalmente porque vivimos del turismo, de un turismo de invierno, y por lo tanto se hace necesario e imprescindible que los ERTE pues, vayan más allá
del 30 de junio, posiblemente hasta final de año, y en todos aquellos sectores y actividades donde la fuerza mayor pues siga latente. Al final de lo que se trata es de salvar las empresas y por tanto de salvar el empleo. Hablando de empresas, estábamos mirando al archipiélago, vamos a ampliar un poquito la mirada, Jonathan. Fíjate, hay datos que son muy preocupantes. Se estima que la pandemia puede provocar en España al menos 50.000 concursos de acreedores, una fórmula bueno, que puede ofrecer una segunda oportunidad a las empresas con problemas. Sin embargo, los juzgados no están preparados actualmente para esa avalancha. Esta situación podría abocar a una cifra histórica, por llamarlo de alguna manera, de cierres empresariales? Sí, de hecho, por hacer historia, en el 2019 la figura de la ley concursal se acogieron aproximadamente unos 7.000 procesos. Estamos hablando que en el 2020 ya se estima un incremento aproximadamente de un 250%, y en el 2021 esos 50.000 concursos. Eso significa un 620% más que en el 2019. Esto nos dice la gravísima situación en la que estamos. Si esto no tomamos medidas a través de la ley concursal, que por cierto se inicia el 1 de septiembre el texto refundido, que tampoco era el momento de modificar o de aprobar esta ley concursal, si no ampliamos y por tanto utilizamos esta figura, sin duda podemos estar en un problema empresarial. La situación, Esther, que nos deja el virus conlleva además que la clase media, que ya estaba además tocada por la anterior crisis, sufra otro golpe duro, y esta clase parece ser la columna vertebral del sistema. ¿Volveremos a tirar otra vez de la red familiar y de las pensiones de nuestros mayores para poder superar esto? Pues creo, confío, y de hecho vamos a seguir exigiéndolo y reclamándolo desde Comisiones Obreras, que la Unión Europea, porque esto no va a depender solo de nuestro país, pues tome medidas al respecto y haya aprendido de los errores que se cometió en el pasado. Ya se han lanzado pues estos fondos SURE para intentar cubrir los expedientes de regulación de empleo o aquellas circunstancias que hayan lanzado los países para salvaguardar el empleo, y nosotros lo que vamos a exigir es que de una vez por todas la Unión Europea proteja a los más desfavorecidos y que no tengan una vez más que tener que pagar los platos rotos. Y si me permites, por vincular una cuestión también muy importante, la conciliación. Las mujeres vamos a ser una vez más las más afectadas con esta crisis. ¿Por qué? Antes de ella, 9 de cada 10 reducciones de jornada o solicitudes de excedencia para cuidar a nuestros menores o a nuestros familiares dependientes los asumíamos nosotras, con el detrimento de nuestro salario, de nuestras cotizaciones y, por lo tanto, incluso de nuestras prestaciones y pensiones futuras. Ahora tenemos escuelas cerradas, nuestros familiares dependientes no tienen centros. Por lo tanto, seremos las mujeres las que nos veremos obligadas una vez más a tener que abandonar nuestra trayectoria profesional, a menos que se establezcan pues, algún tipo de medidas que nos permitan conciliar. Y aquí sí que he de decir que no va a ser cuestión solo de la empresa privada. Aquí tendrá que lo público poner sobre la mesa medidas que nos ayuden a todas y a todos a solventar estas problemáticas. Yo no sé si Jonathan está de acuerdo con eso. Sí, estoy de acuerdo. Sobre todo lo que nos está enseñando esta pandemia es que, a diferencia de nuestros grupos políticos, lo que necesitamos es consenso. Necesitamos que trabajadores, empresarios, autónomos, gobiernos regionales, autonómicos, estatales, instituciones públicas, instituciones privadas, necesitamos consenso entre todos. Entre todos, la única manera que tenemos de salir de esto es en consenso. Que vaya a afectar a más mujeres que a hombres, sí, seguro que sí, y por tanto necesitamos consenso. Otro de los temores, Jonathan, lo ha expuesto esta semana el Banco de España. Está muy claro, es muy claro en su advertencia. La recesión va a ser más larga de lo previsto, habrá recortes en el ámbito público, también en el ámbito privado, habrá subida de impuestos. ¿Todo esto nos suena a la misma música que tuvimos en la crisis de 2008? Nos suena a la misma música y nos suena a las mismas soluciones, sin duda. Pero debemos pensar que, bueno, las soluciones son pocas. Si estimamos que con la contracción de la economía la deuda pública española se va a ver abocada a un 120% de nuestro PIB,
gustaría primero explicar lo de la deuda. Al final la deuda es que nos prestan dinero. Nos están prestando dinero un 20% más de lo que somos capaces de devolver. Es decir, es como si nosotros cobrásemos 1.000 euros al mes y tenemos que devolver 1.200. Evidentemente esto no es... no puede, ¿no? Entonces, España va a ir hacia ese camino, hacia un 120% de deuda. Vamos a ir hacia un 10% de déficit cuando venimos de un 2,90. Es decir, la diferencia entre ingresos y gastos va a ser un 10% de nuestro PIB. Evidentemente, las únicas medidas que hay para solucionar esto es aumentar los ingresos y reducir los gastos. Vamos a pagar los de siempre, sin duda alguna vamos a pagar los de siempre, que somos los trabajadores, los autónomos, las empresas. Hablando e hilándolo con los concursos, se estima hoy en día el 75% de las empresas que se van a presentar en concurso o que están en ERTE son microempresas, es decir, de 1 a 5 trabajadores. El 75% de los ERTE son microempresas. Si al final, como vemos, lo vamos a pagar los pequeños empresarios, sí, va a pasar lo de siempre. Bueno, no es muy alentador eso que nos estás contando. De todas maneras, aunque los problemas del empleo van a ser graves en Canarias hasta que se retome el sector turístico, lo cierto es que también pueden abrirse otras oportunidades de trabajo. Queremos buscarle por lo menos, no digo el lado positivo, pero sí por lo menos alguna solución. De hecho, hay sectores que están ofertando más empleo. Vamos a profundizar ahora en este asunto de la mano de Fernando Aguilar, que es director de expansión de la empresa de trabajo temporal Activa Canarias. Muy buenas noches, Fernando Aguilar. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Mira, Fernando, desde una empresa como la suya se pulsa la realidad inmediata del mercado laboral. Desde su experiencia en este periodo del coronavirus, ¿qué sectores, Fernando, se han reactivado y cuáles han demandado más empleo, más puestos de trabajo? Hombre, sin duda alguna, el sector que más se ha beneficiado o que se ha reactivado con la crisis del coronavirus es el sector de la alimentación. El sector agrario ha incrementado muchísimo. Nosotros desde Activa Canarias hemos percibido un aumento en la demanda de trabajadores vinculados al sector del comercio y la alimentación, pues desde la agricultura, peones agrícolas, tratamiento, recogida de frutas y recolección, empaquetado. Es decir, en estos últimos 70 días hemos estado confinados en casa y el consumo ha seguido caminando. Es decir, no se ha parado el sector de la alimentación. En estos momentos los perfiles seguramente más demandados sean pues peones agrícolas, empaquetadores, preparadores de pedidos, transportistas. Nosotros sí que hemos visto un incremento en estos sectores. En ese sector agrario precisamente que menciona Fernando Aguilar, ¿cuesta encontrar trabajadores? Hombre, no cabe duda que en las últimas décadas ha crecido muchísimo en Canarias la planta hotelera. Ha habido un éxodo de trabajadores en las últimas generaciones del sector de la agricultura al sector agrario. Realmente depende un poco de los territorios dentro de Canarias. Si nos vamos a los lugares donde hay una amplia planta hotelera, es muy difícil encontrar trabajadores que quieran trabajar en la agricultura. Si nos vamos a los nortes de las islas, por ejemplo, encontramos menos dificultades para encontrar pues, trabajadores que quieran trabajar en la platanera, en invernaderos, en la tomatera. En islas como Fuerteventura o Lanzarote o, por ejemplo, en el sur de Tenerife o en el sur de Gran Canaria, realmente hay ciertas dificultades para encontrar trabajadores que quieran trabajar en la agricultura. Básicamente, pues dos razones muy obvias. El trabajo en el campo es mucho más duro y más sacrificado, y la hostelería es, con todos mis respetos al personal de la hostelería, un poco menos duro. Y aparte, en materia retributiva, pues los convenios de hostelería de la provincia de Gran Canaria y la de Santa Cruz de Tenerife pues, son bastante más elevados que el convenio regional del campo. Señor Aguilar, los expertos aseguran que de este cero turístico que estamos viviendo en Canarias no saldrán adelante todas las empresas y por tanto que se destruirá empleo. ¿Estos trabajadores turísticos deben prepararse a su juicio para cambiar de sector?
Hombre, he estado escuchando el programa desde hace un rato y he estado escuchando los datos y son la verdad que demoledores. Hemos estado, hoy mismo escuchaba yo por la mañana que podemos llegar en España a casi 900.000 trabajadores en estado de ERTE dedicados a la hostelería en España. No cabe duda que Canarias es una región muy sensible al turismo, vivimos prácticamente de los turistas que nos llegan de los países emisores y bueno, yo quiero pensar, lógicamente si la hostelería no camina o no arranca, ahora mismo decía un compañero que la recuperación va a ser lenta. Si esto va a durar mucho en el tiempo, no nos va a quedar más de medio que reinventarnos, que irnos a otros sectores. Si tenemos que ir al campo, tendremos que ir al campo, o a la pesca o a la construcción. Yo de todas formas, Miguel Ángel, soy bastante optimista en este sentido, aunque sé que la recuperación va a ser lenta. No cabe duda de que no podemos compararnos con otras zonas turísticas de España. Tenemos una planta hotelera magnífica, un clima estupendo durante todo el año, muy buenas comunicaciones y estoy seguro de que más pronto que tarde nos iremos recuperando poco a poco. Una última cuestión, Fernando Aguilar, de manera muy rápida, si puede ser. Quien más y quien menos ha hecho un Zoom, ha estado vinculado a las nuevas tecnologías en esta pandemia. En ese sector se abren nichos de mercado. ¿Las empresas están encontrando esos perfiles de gente especializada en nuevas tecnologías? Hombre, en estos casi 70 días que llevamos confinados en casa, todos hemos sido capaces de consultar el banco desde casa, teletrabajar, pedir comida, artículos de regalo. Todos nos hemos familiarizado muchísimo con la informática. No cabe duda que entramos en la era de la digitalización. Nuevas oportunidades. Hemos visto muchas empresas que se han reinventado. Han buscado la manera de llegar al consumidor a sus casas y seguir vendiendo y que el consumidor pueda seguir obteniendo esos productos. Oportunidades y perfiles. Pues supongo que en esta época que viene ahora, pues programadores informáticos, ingenieros, grabadores de datos, creo que son categorías profesionales, son muy difíciles de encontrar en el mercado, muy demandadas, pero creo que por ahí pueden ir los tiros, Miguel Ángel. Fernando Aguilar, un placer tenerlo aquí, director de expansión de Activa Canarias, un placer haberlo tenido en Fuera de Plano y sobre todo agradecerle que haya esperado hasta las 12:15 de la noche. Muchísimas gracias por esos comentarios, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches, Esther. Actividades que han resultado ser esenciales son las mismas que están totalmente precarizadas, con los salarios más bajos y con las condiciones laborales totalmente nefastas, sobre todo cuando hablamos del sector agrícola en Canarias. Por dar un dato, el año pasado, 2019, antes de ayer, con el incremento del salario mínimo interprofesional a 900 euros, 1.050 con las pagas extraordinarias incluidas, los trabajadores y trabajadoras agrícolas de Canarias cobran 730 euros. De hecho, desde Comisiones Obreras tuvimos que presentar diferentes conflictos colectivos a las patronales agrícolas porque se negaban a abonar como correspondía ese incremento del salario mínimo. Por lo tanto, una vez más, el reconocimiento a esos trabajadores y trabajadoras del campo de Canarias que en el pasado sacaron adelante esta comunidad autónoma y que hoy, con su esfuerzo, con su trabajo, en esos invernaderos con 42 grados, que hay que estar ahí dentro, en unas condiciones que, reitero, son bastante precarias, siguen dando la cara y siguen sacando adelante a esta comunidad autónoma. Estamos terminando, nos queda prácticamente minuto y medio de programa, Jonathan. ¿Las empresas están abocadas a aumentar la precariedad? Bueno, es que no me gusta ni plantearlo así porque es que me parece tan duro, ¿no? Pero es que no sé cómo va a ser la salida. Bueno, yo lo planteo de otra manera. Ciertamente antes decíamos que el Banco de España incluso decía que los ajustes que nos vienen en el futuro, yo planteo, por darle la vuelta a tu pregunta, yo planteo otras soluciones. No solo incrementar ingresos y reducir gastos, que yo creo que es necesario también. Al final lo que necesitamos es la reactivación de la economía. La activación de la economía sobre todo viene al final a través de los trabajadores, o sea, de la población, los que consumimos. Para ello, el dinero tiene que llegar a las empresas. Entonces, yo creo que prefiero pensar, más que estamos abocados a recortes salariales, prefiero pensar que es el momento de que la Unión Europea y los gobiernos de los países, pero especialmente la Unión Europea, es el momento que demuestre que este club no es solo para intercambio de mercancías, sino que es efectivamente para también ser solidarios. Es momento de que llegue dinero a las empresas, que las empresas, por supuesto, mantengan empleo, con el requisito de mantener empleo. Solo de esta manera
fomentaremos el consumo y solo de esa manera se activará la economía. Me ha gustado eso del club. El club no está solo para... Efectivamente. Para figurar, sino para arrimar, para unir fuerzas en los momentos que se necesitan. Jonathan, un placer haberte tenido aquí. Muchísimas gracias por aportarnos tu conocimiento. Amos García, que siga trabajando como lo está haciendo, y un placer haberlo tenido aquí por aportarnos esa información. Esther Martín, de Comisiones Obreras, muchísimas gracias, un auténtico placer. Manuel, también un auténtico lujo haberlo tenido aquí. Y un placer haberlos tenido ustedes al otro lado de la pantalla. Esperamos que la información que hemos recopilado hoy en este Fuera de Plano, titulado En Guardia, les haya servido para tener una idea más clara de cómo está la situación hasta ahora y sobre todo de cómo vamos a poder salir de esta crisis sanitaria y económica. Mirar al futuro con optimismo es lo más importante, el mensaje que queda esta noche. Gracias por su compañía. Hasta el próximo jueves.